mejor momento para invertir fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. No ha habido ningún periodo en la historia que en 20 años estés en negativo. Estados Unidos y China son los únicos dos países del mundo que no pueden dejar de comerciar porque todos dependemos muchísimo de ello. Es algo a tener muy en cuenta, ¿no? A la hora de analizar los mercados globales. Pues como en este caso ha sido un terremoto provocado por Donald Trump y no se sabe muy bien qué va a ocurrir, si tienes, digamos, una estrategia clara de inversión en bolsa, pues te puedes beneficiar, ¿no?, de esos momentos. Andrés Sevilla, fundador de Economipedia, el portal de economía en español que consultan millones de personas cada mes. Hoy comparte las claves para invertir con estrategia, incluso en tiempos de incertidumbre. ¿Piensa que es buen momento para invertir? Pues si tienes el dinero parado en el banco, en 20 años pierdes la mitad de tu dinero por el efecto de la inflación. Entonces, una vez al año los mercados caen hasta un 10%, 3 veces al año caen menos de un 5% y una vez cada 3 años caen más de un 20%. Yo suelo recomendar para inversores principiantes invertir en fondos indexados. Si, digamos, tu objetivo es de muy largo plazo, pues vas a tener una cartera que inviertes prácticamente todo en renta variable, en bolsa. La gestión activa no aporta valor. Como el 90% de los gestores de fondos de gestión activa lo han hecho peor que el propio índice. La bolsa históricamente siempre ha dado rentabilidades positivas y no es porque sea nada abstracto ni que sean números que crecen en una pantalla, sino es que la bolsa crece porque está respaldado por la economía real. ¿Cómo invierto o dónde invierto estos 20.000? Bueno, lo primero es... Imagina tener en tus manos todos estos libros de los expertos que han pasado por este podcast. Obtendrás conocimiento real, estrategias probadas y claves que podrán transformar tu forma de ganar, de ahorrar, de invertir y proteger tu dinero. La mejor parte, que puedes conseguirlo completamente gratis. Cuando consigamos los 10.000 suscriptores, vamos a sortear este pack exclusivo con los libros de los autores que han pasado por este podcast. Participar es muy sencillo. Únicamente tienes que darle al botón de suscribir y automáticamente entrarás en el sorteo. Así que, darle al botón de suscribir y prepárate, que comienza el episodio. Andrés, ¿cómo describirías el terremoto financiero que se han vivido en los tiempos en los que estamos? Bueno, ha sido un terremoto provocado completamente por Donald Trump y bueno, pues parece que ahora está volviendo a la situación inicial, quizá con algunos cambios, ¿no?, perjudiciales. Sí. Se ha puesto encima de la mesa pues todo como están las cartas, ¿no? Se han desplegado las cartas de cada uno, quién tiene unos intereses, quién tiene otros y bueno, pues ha dejado ver, ¿no?, la situación geopolítica. Vale, puede ser que... como decías, ¿no?, que se han desvelado esas cartas, pero puede que haya sido un paréntesis todo esto en el tiempo en cuanto a negociaciones y demás y que nos encontremos con una situación que empeore. Parece ser que se está estabilizando. ¿O en qué periodo nos encontramos ahora mismo? Bueno, de momento sí que ha sido temporal, ¿no? De hecho, todos los acuerdos que han hecho, bueno, salvo el del Reino Unido que está ya hecho, con China se han dado 90 días. Sí. Y bueno, pues de momento es una pausa de los aranceles de forma temporal para poder negociar. Entonces sí que es un paréntesis, veremos a ver cómo se soluciona. Con la noticia de Donald Trump, cuando salió anunciando los famosos aranceles, se volatilizaron en bolsa 6 billones de dólares. ¿Qué significa esto? Sí, se volatilizaron 6.000 millones de dólares, perdón, lo que son 6 billones, ¿no? Bueno, pues esto al final es que la capitalización bursátil, el market cap de la bolsa, es decir, lo que valen varias empresas juntas, ¿no? Si tú sumas lo que costaría comprar pues Apple, más lo que costaría comprar Microsoft, más lo que costaría comprar Amazon, pues todas las empresas de Estados Unidos, pues ese valor se redujo. Como cayeron pues cerca de un 20%, sí, pues esa pérdida de valor fue de 6... de hecho fueron 6 trillions, ¿no? Sí. De hecho, no 6 billions, 6 trillions, sí. Que son 6 billones, ¿no? Que es como el PIB de España, Francia e Italia junto, aproximadamente. Sí, la verdad que es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, ¿tú consideras que nos encontramos ante una situación como la famosa crisis de las .com o la famosa crisis de 2008?
De momento yo creo que es una crisis bastante diferente. De hecho, todas las crisis que ha habido en la historia son diferentes unas de otras, ¿no? Se trata de, intentan cada vez pues, aprender de lo que ha sucedido en otra crisis y poder remediarlo, y muchas veces lo que han hecho para remediar una crisis es lo que acaba provocando la siguiente, ¿no? Pues como ocurrió, por ejemplo, en la del 2008, que fue una crisis financiera, porque pues se bajaron muchísimo los tipos de interés durante esa época, se estimuló demasiado la economía y en muchos países se estimuló muchísimo la inversión inmobiliaria, pues como en el caso de España o en Estados Unidos, y eso hizo que pues petara la burbuja y hubiera la crisis del 2008. Entonces, la crisis del 2000 fue una crisis por la época de Internet, o sea, era el surgimiento de Internet, y ahí sí que fue una auténtica locura, porque ya no solo subían las empresas con beneficios sólidos, con un crecimiento estable, pues como pueda ser ahora Amazon o empresas, digamos, de Internet que eran consolidadas, sino que crecían en bolsa o la gente compraba cualquier empresa que tuviera en el nombre un .com, ¿no? Entonces, claro, eso fue una completa locura, ¿no? Muchas empresas que no tenían, que estaban dando pérdidas, o no tenían prácticamente ingresos, volaban literalmente en bolsa, simplemente por el hecho de tener .com o de decir que se dedicaban a Internet. Entonces, eso fue una burbuja en toda regla que explotó. En el 2008, pues como decía, fue una burbuja pues, provocada por tratar de salir de la crisis del 2000, pero ahora digamos que sí que las valoraciones de las empresas, por lo general, están un poco caras, ¿no? Si medimos por el ratio PER, ¿no? Que es el que mide el precio entre los beneficios de las empresas, si lo comparamos con la media histórica, están altas las valoraciones, pero digamos no hay una sobrevaloración en empresas digamos de inteligencia artificial demasiado exageradas, ¿no? La única, digamos, o de las que más han subido ahora, que es Nvidia, tiene bastante sentido que haya subido porque es el principal vendedor de microchips que utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Para producirlo. Entonces, no es que no esté haciendo nada, ¿no? Como ocurrió en el 2000. Sí, hablabas del análisis a través del PER. Para el que no lo sepa, dinos qué diferencia hay entre el análisis fundamental y el análisis técnico. Vale, el análisis fundamental básicamente lo que hace es analizar los datos financieros de la compañía, es decir, al final, pues cuánto está ingresando la empresa, cuánto está gastando y cuál es su beneficio, ¿no? Básicamente, y cuál es su flujo de caja. Entonces, analizar las cuentas, lo que está sucediendo en la empresa, y en base a eso trata de determinar cuánto vale la empresa. ¿Vale? Entonces, se dice, ¿no? Que el precio de una acción es lo que te va a dar en el futuro esa empresa, ¿no? Es decir, si lo piensas, dices, yo ¿cuánto voy a pagar por algo? Oye, pues con lo que me vaya a retornar a mí, ¿no? Lo que me vaya a dar de vuelta. Entonces, al final, para valorar una empresa con análisis fundamental, lo que se hace es decir, ¿cuánto beneficio va a dar esta empresa en los próximos años? Y entonces, imagínate, pues si va a dar 10 cada año, pues yo a lo mejor estoy dispuesto a pagar 80, ¿no? Es decir, que yo sé que si pago 80, pues en los próximos 8 años habré recuperado esa inversión, ¿no? Con el beneficio de la empresa. Entonces, así de forma aproximada es como se valora una empresa, ¿no? Hay varios métodos de valoración, pero bueno, este es uno de ellos. Y el análisis técnico realmente no trata de analizar cuánto vale la empresa, ¿vale? Simplemente pues, se fija en el gráfico del precio y determina, pues en función de los patrones, los movimientos del gráfico, qué es lo que puede suceder a continuación. Al final, el análisis técnico se basa en, digamos, un poco el comportamiento del mercado, el comportamiento de la gente, que al final los que operan en el mercado somos personas. Entonces, como siempre, las personas, lo que decía Mark Twain, ¿no? De que la historia no se repite, pero rima. Entonces, el comportamiento de los seres humanos es igual, ¿no? Pues tanto ahora como en cualquier época histórica, ante situaciones similares, nos comportamos de forma parecida. Entonces, es lo que se basa en el análisis técnico, ¿no? El análisis técnico, para decir que cuando pues, se llega a un determinado nivel, los humanos compran o cuando hay un patrón, ¿no? Y por eso suele hacer esas figuras que es en lo que se basan los analistas técnicos. Sí, hay como una corriente que es muy pro análisis fundamental y otra corriente que es muy pro análisis técnico, pero ¿un tipo de análisis es excluyente del otro? ¿Puede haber una combinación entre ambos o cómo consideras tú que es lo más adecuado? Sí, como todo en la vida hay al final hooligans de uno y hooligans de otro, pero bueno, yo creo que la buena idea es utilizar las herramientas que hay disponibles para operar de la mejor manera. A mí, bueno, el análisis técnico, la verdad que tampoco lo uso mucho. Sí que tuve una época, de hecho trabajaba de prop trader para una empresa utilizando análisis técnico.
Pero bueno, yo lo veo más, digamos, como una ruta, un mapa, pues para saber dónde está la empresa o un índice como el S&P 500 o cualquier otro gráfico, digamos, bursátil, ver un poco dónde estamos, ¿no? Pues qué ha hecho la empresa en el pasado. A mí me gusta verlo porque me parece un mapa, pero no creo que sea un mapa que me dice hacia dónde vamos, ¿no? Vale. Me sitúa dónde estoy, pues como si coges el mapa de Málaga, ¿no? El mapa de Madrid o de España, te dice, oye, vale, estoy aquí, pero no, el mapa por sí mismo no me dice tienes que ir para allá, ¿no? Claro. Entonces me permite saber un poco dónde estamos, de dónde venimos y luego con el análisis fundamental o el análisis macroeconómico, pues poder analizar hacia dónde puede ir la cosa. Vale. ¿Tú consideras que, volviendo a lo anterior, que con las crisis de las .com está ocurriendo, bueno, más bien, con el auge de la inteligencia artificial, puede ocurrir algo similar a lo de las .com o es totalmente distinto? Yo creo que no, yo creo que es algo completamente distinto. Al final no se ha producido, digamos, esa sobrevaloración en un determinado nicho de empresas dedicadas a la inteligencia artificial. Y bueno, es verdad que siempre se dice, ¿no? Cuando hay una crisis que esta vez va a ser diferente. Sí. Y sí que, bueno, ahora las valoraciones están caras, ¿no? Entonces, cuando las valoraciones de la bolsa están muy caras, la rentabilidad esperada se reduce, ¿no? Ahora mismo la rentabilidad esperada del S&P 500 para los próximos 10 años pues está en torno al 4 o 5% anual. Pero sí que es verdad que la inteligencia artificial va a cambiar, digamos, bueno, es como ha hecho Internet, ¿no? El crecimiento que hemos vivido los últimos 25 años a raíz de la digitalización ha sido enorme y la inteligencia artificial probablemente pues, haga lo mismo o incluso más, ¿no? Porque va a suponer un incremento de productividad para todas las empresas, ¿no? Claro. No solo para las empresas que se dedican a Internet, o bueno, a la inteligencia artificial en este caso, sino que todas las empresas nos beneficiamos de la inteligencia artificial. Claro, ¿cuál es el impacto que tuvo la política arancelaria de Donald Trump en el mes de abril con los mercados globales? Pues primero, digamos, claro, o sea, Donald Trump lo que hizo fue dar un golpe en la mesa muy fuerte, ¿no? Con el famoso discurso que sacó la pizarra esta, deseando, digamos, el arancel, que él decía que ponía un arancel recíproco a los otros países, que bueno, utiliza una fórmula completamente sacada de la manga, que se inventada, ¿no? Y que no tenía mucho sentido, pero bueno, es la que utilizó como para escudarse y poder esos aranceles. Entonces, bueno, a raíz de ahí, pues principalmente China respondió los aranceles y fue cuando, bueno, pues fueron escalando, digamos, esa guerra arancelaria de yo te subo los aranceles, yo te los subo más, no tú más, ¿no? Y eso al final afectó muchísimo porque se paralizó el comercio entre China y Estados Unidos. Algo que es completamente caos porque, digamos, ahora mismo para mí son las únicas dos potencias que no se pueden paralizar, ¿no? Claro. Igual que en el 2008 se hablaba de las empresas too big to fail, ¿no? Las empresas demasiado grandes para caer, que eran las únicas empresas que los gobiernos se decía que tenían que salvar, ¿no? En caso de que, pues en España, por ejemplo, si quiebra el BBVA, ¿no? O el Banco Santander, pues claro, se afecta a tantas personas que el Banco Central Europeo no debería dejarles caer, ¿no? Lo que se decía. Pues para mí, claro, o sea, yo creo que Estados Unidos y China son los únicos dos países del mundo que no pueden dejar de comerciar porque todos dependemos muchísimo de ellos. Sí. Quizá la Unión Europea, si lo consideramos en conjunto también, podría estar como el tercer bloque que no se le puede dejar caer o no se le puede dejar salir del mercado global, que es, bueno, pues lo que decían Estados Unidos, ¿no? Que no se podía permitir ese desacoplamiento del mercado global, del comercio. Y bueno, China tampoco. Y de hecho, bueno, pues lo que se ha estado viendo es que Estados Unidos depende mucho más de China de lo que pensaba. Claro. De hecho, bueno, pues ahora en las últimas negociaciones que hicieron, China, digamos, sí que ha vuelto a permitir que sus empresas exporten tierras raras a Estados Unidos, ¿no? Que las necesitan pues, para producir los vehículos, inteligencia artificial, robótica, o sea, se utilizan muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, China ahora mismo exporta cerca del 30% de todos los bienes del mundo, entonces bueno, todos lo vemos en nuestro día a día, si vas a cualquier tienda, el Made in China está ahí. Y bueno, Estados Unidos, Donald Trump personalmente tenía, digamos, ese afán romántico de la era de Estados Unidos, de Detroit, de la exportación masiva del Made in USA, ¿no? de los años 50, 60,
Pero eso no tiene ningún sentido ya, ¿no? Porque el coste de producir en Estados Unidos es muchísimo más alto que el coste de producir en China, Vietnam, Taiwán. Entonces, primero, que los productos, el precio de los productos subiría y se multiplicaría por 4 o por 5. Claro. Segundo, que los empleados americanos no quieren volver a trabajar en fábricas e industrias, ¿no? Claro. De hecho, hay una encuesta que se hizo hace poco que es bastante curiosa, ¿no? Es bastante graciosa, la sacó el Financial Times, que preguntaba a los americanos si querían que la industria volviera a Estados Unidos, y en torno al 80% decían que sí. Los del Partido Republicano era casi el 90% los que decían que sí, pero sí decían que si tú te gustaría volver a trabajar en la industria o en una fábrica, y solo el 15-20% decían que sí, ¿no? Claro. Entonces es como, vale, si quiero que vuelva, pero que trabajen otros, ¿no? Claro. Entonces eso es un sueño romántico que de momento no se va a hacer. Veremos en el futuro con la robótica, que en ese caso sí que puede cambiar un poco, ¿no? Que es un poco, digamos, lo que está llevando a cabo pues las gigafactorías de Elon Musk, o algunas de Amazon, que están completamente robotizadas. Y ahí sí que cambia un poco la cosa porque, claro, no te hace falta tener tanta mano de obra en fábrica, ¿no? En uno de sus libros, Donald Trump, justo lo que acaba de hacer ya lo expone. Es decir, él manifiesta que hay que situarse en una posición muy fuerte, muy extrema, para empezar a negociar a partir de ahí. Cuando impuso estas medidas arancelarias, que a todos nos pareció una locura, ha sido una hecatombe en los mercados y noticias mundiales, evidentemente, parece ser que le está saliendo bien la jugada, pero ¿qué puede salir mal de todo esto? Sí, Donald Trump lo cuenta en su libro, como The Great Deal, creo que se llamaba. Y bueno, pues es lo que había hecho, ¿no? Él lo que cuenta es que él, a la hora de negociar, es como el consejo que da, dice establecer una medida, una postura súper arriesgada, completamente irracional, porque eso hace que luego, cuando tú ofreces, digamos, un consenso más bajo, pues te lleve a buen puerto, ¿no? O no parezca tan descabellado como hubiera sido si propones directamente eso. El caso es que, bueno, esa estrategia de negociación, además de tener sus dudas, todo el mundo ya sabe. O sea, cualquier líder político ha podido leer el libro de Donald Trump, los estrategas, ¿no? Al final entienden un poco cuál es su política, y hay muchos países que al final, oye, pues no les quedaba otra que aceptar y asumir lo que pone Estados Unidos, pero se ha visto claramente como China ya no es tan pequeño o tan dependiente de Estados Unidos y de otros países como parecía, ¿no? Claro. Sino que China ya es la segunda potencia económica mundial indiscutible, y bueno, pues creciendo en PIB, y bueno, pues no sabremos si superará a Estados Unidos o no, o se quedará ahí, que puede ser, pero desde luego es un actor global súper importante y que se ha visto como ya le habla más de tú a Estados Unidos, y bueno, pues es algo a tener muy en cuenta, ¿no? A la hora de analizar los mercados globales. Se especulaba también que uno de los motivos por los que Donald Trump realizó esta serie de medidas era la devaluación del dólar. Eran puras especulaciones, pero ¿qué piensas al respecto? Sí, se decía que primero decían que lo que querían era bajar las tasas de interés, ¿no? Los tipos de interés del mercado. Esto lo decían porque, bueno, de hecho al principio ocurrió ligeramente, porque, bueno, pues Estados Unidos tiene su deuda está en niveles históricamente altos, tiene una deuda muy alta, tiene un déficit fiscal elevadísimo, y bueno, pues de hecho este año tiene pues claro, tú las deudas, pues como la hipoteca, ¿no? Las tienes que ir pagando, y este año, digamos, como tiene muchas deudas, tiene un año en el que tiene que pagar una deuda muy elevada, ¿no? Entonces, pues, lo que trataban de hacer era bajar el coste de la deuda, pues como si tú bajas el tipo de interés de tu hipoteca, ¿no? En el mercado, quería bajarla para así tener que pagar menos intereses por esa deuda. El caso es que, bueno, pues eso no ha sucedido, ¿no? Porque, bueno, pasó un poco, pero luego volvió a repuntar, ¿no? Los tipos de interés. Entonces tampoco ha tenido ese efecto deseado, que es el que decía el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, decía que es lo que quería que ocurriera, ¿no? O sea, ellos mismos, el gobierno dijo que eso lo habían hecho por eso, pero al final tampoco ha tenido ese efecto. Parece que hay un pulso, ¿no?, entre Donald Trump y la Reserva Federal, con Jerome Powell, y no está consiguiendo ganarle ese pulso. ¿Pues que sea cabezonería de la Reserva Federal o finalmente acabará bajando tipos?
Bueno, al final son instituciones completamente independientes, Claro. y creo que es lo bueno que hay, bueno, en Estados Unidos y en nuestras democracias, ¿no? Que haya instituciones independientes, ¿no? Que esté pues, el poder ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, bueno, y el Banco Central o la Reserva Federal en Estados Unidos es una institución independiente que realmente pues, ellos tienen su objetivo de monitorizar la economía con el primer objetivo de la inflación, y luego en Estados Unidos también el objetivo del crecimiento económico, y al final, bueno, es lo que tiene que hacer. De hecho, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, si hiciera caso a Estados Unidos, si hiciera caso a Donald Trump, puede que estuviera haciendo mal su trabajo, ¿no? Porque él tiene que fijarse en lo que tiene que fijarse. Él tiene unos indicadores macroeconómicos muy clave, y eso es lo que se tiene que fijar. Entonces, si cede ante la presión del presidente, pues puede que esté haciendo mal su trabajo, ¿no? Por ir cerrando el episodio de China, ¿en qué posición estamos ahora Estados Unidos versus China? Bueno, ahora mismo se ha llegado a un acuerdo para atrasar, digamos, los aranceles, ¿no? Se ha definido en el punto de antes de que se hiciera el Liberation Day, ¿no? El día de la liberalización que dijo Trump, los aranceles estaban en un 20% de Estados Unidos a China y China 0% a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues fueron escalando. Estados Unidos le puso un 34% más hasta 54%, luego China le puso ese 34%, así hasta que llegaron al 145% y 125% o algo así. Y al final han acordado volver, digamos, al punto de partida, que, bueno, con un 10% extra, ¿no? Estados Unidos ahora mismo impone un 30% de aranceles a China del 30%, sí, y China del 10% a Estados Unidos. Y bueno, China ha quitado la restricción de exportación de las tierras raras. Entonces, bueno, ahora parece que se han calmado un poco las aguas, todavía hay vía de negociación, entonces, bueno, veremos si se avanza hacia un acuerdo, digamos, de liberalizar un poco más las economías y que el comercio fluya un poco más, que Estados Unidos baje un poco los aranceles, que China permita entrar alguna empresa más de Estados Unidos. Que recordemos que al final en China no hay Google, no hay muchas empresas de Estados Unidos, porque, bueno, pues están, digamos, más protegidas las propiedades. Sí, yo pienso que una de las corrientes era que Donald Trump buscaba esa liberalización de los mercados y un equilibrio arancelario. No sé yo si lo conseguirá. Si lo consigue, yo soy partidario de que me parece que es algo bastante bueno, no la locura que él decía, pero con el paso del tiempo parece ser que le está funcionando y está saliendo bien. De hecho, con Reino Unido leía recientemente que ya ha alcanzado un acuerdo del 10% y la Unión Europea está un poquito siempre a remolque, ¿no? Está como a la cola, ¿no? Y no sé si la posición de la Unión Europea de estar a la expectativa, a ver qué hace China, a ver qué hace Reino Unido, a ver qué hacen el resto, y me sumo, o ya tengo esa posición de han negociado con China aranceles a X, con Reino Unido a X, yo quiero aranceles a Y, ¿no? ¿Qué piensas de esta postura que está llevando la Unión Europea? Bueno, al final es difícil saber, digamos, qué está, digamos, en la mente de los políticos y cómo lo están trabajando. Sí que, claro, en Europa aboga por la liberalización del comercio, y es verdad que además en Europa y en el mundo en general, ¿no? Desde que se ha empezado a comerciar libremente, hemos vivido la mayor época de crecimiento y de prosperidad de toda la historia a raíz de la liberalización del comercio, que cualquiera pueda comerciar y prosperar, ya que al final la economía tiene muy en cuenta la velocidad del dinero, ¿no? Esto es una fórmula que idearon los de la Escuela Salamanca ya hace pues, más de 500 años, ¿no? Sí. Que cómo influye la velocidad del dinero en la economía. Cuanto más rápido se mueva el dinero, mejor para una economía. Entonces el comercio hace que se acelere mucho el movimiento del dinero y que haya mucha más prosperidad económica. Y eso se ha visto. Entonces a la Unión Europea le interesa muchísimo que haya ese libre comercio. Es verdad que, bueno, pues tienen ciertas cosas que Estados Unidos parece que quiere también, ¿no? Porque en Europa, digamos, no hay aranceles a Estados Unidos, hay muy poco, pero sí que tiene algunas restricciones no arancelarias, como por ejemplo, pues la regulación o, digamos, sistemas de calidad, ¿no? Hay muchas empresas alimentarias o de otro tipo de Estados Unidos que no pueden exportar a Europa, pues porque
simplemente no pasan, ¿no?, los estándares de calidad o toda la regulación que hay en la Unión Europea. Entonces, bueno, Estados Unidos puede ser que sea lo que quiere conseguir, ¿no? Que ojalá su objetivo sea ese aumento del libre comercio. Entonces, bueno, Europa está un poco a verlas venir. A veces, bueno, dicen, ¿no?, que esperando pues se pueden conseguir cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Es verdad que, joder, Donald Trump, todo el mundo lo tacha de loco, ¿no? Es verdad que yo pienso también que al quedarle solo una legislatura, como ya ha gastado una y le queda esta solamente, está forzando, está yendo a marcha forzada con el objetivo que pueda tener. Se está viendo con la política migratoria, se está viendo con la política económica, es decir, está forzando muchísimo la máquina, pero parece ser que al final lo va consiguiendo, ¿no? Hacía la declaración esta de que vendrán a besarme el culo y parece ser que está ocurriendo. Veremos a ver qué ocurre con Rusia, con Ucrania. A lo que quiero llegar con todo esto es que parece ser que estamos otra vez volviendo como a relanzar, ya centrándome en la bolsa, se está volviendo a relanzar la bolsa. Rusia, Ucrania recientemente se han reunido, veremos a ver si hay definitivamente ese alto el fuego. Y parece ser que volverá a dispararse la bolsa porque son noticias positivas y esto afecta evidentemente a los mercados bursátiles. Pero ¿piensas que es un crecimiento que va a ser un poco engañoso, un poco fantasma? No, yo creo que, vamos, la bolsa históricamente siempre ha dado rentabilidades positivas y no es porque sea nada abstracto ni que sean números que crecen en una pantalla, sino es que la bolsa crece porque está respaldado por la economía real, ¿no? Es decir, si nosotros cualquiera vemos cómo vivían hace 80 años y cómo vivimos ahora, sí, pues la economía ha evolucionado muchísimo, ¿no? Pues ahora tenemos mucho más, pues los coches van más rápido, podemos hablar por teléfono con nuestra madre que está de viaje en Nueva York, podemos estar conectados a internet en medio del campo, bueno, tenemos, digamos, muchísimo más... una economía, digamos, mucho más potente, ¿no? Y más sólida, tenemos una mayor comodidad, ¿no? O sea, el mundo ha avanzado muchísimo, ¿no? Y cualquiera lo puede ver, ¿no? Tenemos supermercados llenos de cosas. Claro. Entonces, todo ese crecimiento es lo que ha hecho que la bolsa crezca, ¿no? Al final, que la bolsa crezca es que las empresas que están dentro de la bolsa están creciendo, ¿no? Es decir, que oye, pues ahora Google ha sacado un nuevo producto, pues nosotros lo podemos utilizar, ¿no? Y eso al final pues nos beneficia a todos. Entonces, la bolsa históricamente sube y a la bolsa lo que no le gusta nada, o lo que no le gusta nada a los mercados es la incertidumbre, es no saber lo que va a pasar. Entonces, siempre que hay momentos de incertidumbre en los mercados y que por lo que sea, porque hay un banco que está solamente mal o que, pues como en este caso ha sido un terremoto provocado por Donald Trump y no se sabe muy bien qué va a ocurrir, pues los mercados caen, ¿no? por el miedo a lo que pueda ocurrir. Entonces, bueno, al final yo creo que eso siempre suelen ser buenas oportunidades y si tienes, digamos, una estrategia clara de inversión en bolsa, pues te puedes beneficiar, ¿no?, de esos momentos. Sí, ¿puede afectar a tu estrategia es decir, la geopolítica como tal te puede afectar a tu estrategia o tú tienes que ser totalmente perenne a esa... Pues yo creo, y bueno, además está respaldado con datos, ¿no?, que si tú haces menos market timing, o sea, te mueves menos, o sea, y tu estrategia la tienes clara y eres firme con ella, te va a ir mucho mejor que si estás tratando de adaptarte al mercado. Porque, bueno, pues de hecho, los gestores profesionales, el 90% de los gestores profesionales lo hacen peor que el mercado, ¿no? Con equipos de analistas, intentando analizar los sectores, lo hacen peor que el propio mercado, que el propio índice del mercado. Entonces, bueno, pues inversores minoristas es muy difícil que lo hagan. De hecho, hay un gráfico que a mí me gusta mucho enseñárselo a los alumnos en Economipedia y que te muestra, digamos, que es un gráfico de JP Morgan, que te muestra la rentabilidad de distintos activos a lo largo de la historia. Pues la bolsa, ¿no? El S&P 500 en torno al 10%, los bonos en torno al 5%, una cartera de bonos y bolsa pues en torno al 7%, ¿no? Depende de la ponderación que tengas en cada uno. El oro pues en torno al 5% también, la vivienda otro 4 o 5%, el petróleo un 3%. Y la última, la peor de todas, es el inversor promedio del banco de JP Morgan, que ha tenido un 2%. Joder. Es decir, si hubiera invertido en casi cualquier activo, o sea, si hubieran cometido, no sé, la locura de meter todo su dinero en petróleo,
que en los últimos 30 años ha dado en torno a un 3 y pico % de rentabilidad. E incluso que si hubieran hecho esa locura, lo hubieran hecho mejor que la cartera media. Claro. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué tienen tan mala rentabilidad los inversores medios? Precisamente porque están intentando todo el rato, pues, joder, ahora he leído una noticia y parece que la bolsa va a caer, vendo. Y lo vendes, vuelve a subir, ¿no? Te pierdes los días más importantes. Claro. Normalmente, después de las mayores caídas, vienen las mayores subidas. Sí. Te pierdes esos días, acabas comprando más tarde, entonces compras luego con la euforia más alto donde habías comprado, entonces vuelves a comprar, luego cae. Entonces, ese market timing, ese intento de estar siguiendo al mercado, hace que los resultados de las carteras sean malísimos, ¿no? Hay gente que utiliza el índice de euforia y el índice de miedo como baremo. ¿Qué piensas de este índice? Evidentemente, no operar solo con este índice, pero creo que es un aspecto a tener en cuenta. Bueno, es interesante por verlo, ¿no? Yo creo que operar, digamos, en base a ese índice no es... y con los datos sobre la mesa no funciona, ¿no? O sea, si tú analizas, digamos, ese índice y haber operado en base a él, no funciona. Claro. De hecho, hay muy pocas cosas, digamos, el propio CFA Institute, ¿no? Tiene, digamos, como reportes históricos de medidas, incluso de análisis técnico, análisis fundamentales, pues si compras en el Dead Cross, ¿no? Y cosas así, y muy pocas cosas funcionan, ¿no? Claro. Ellos es lo que llaman las anomalías del mercado, ¿no? Que suelen decir que el mercado es eficiente, que sí que recoge, digamos, correctamente, digamos, el sentir, digamos, de la mayoría de los mercados, pero pues tiene ciertas anomalías que sí que se pueden aprovechar. Incertidumbre equivale a volatilidad, ¿no? ¿Cómo podemos medir el índice de volatilidad? Pues la volatilidad se suele medir principalmente por el índice VIX, ¿vale? Que es un índice que se basa, digamos, en el Standard & Poor's 500, el S&P 500, que es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y el índice de volatilidad lo que hace es, bueno, pues con opciones, valoración de opciones y demás, utilizar esa volatilidad. Entonces, históricamente ha estado como entre 10 y 15 puntos y ahora, digamos, con el tema de los aranceles llegó a subir hasta casi 50, ¿no? Muchísima más volatilidad. Ahora ya, bueno, pues se ha reducido bastante, pero cuando la volatilidad está muy alta, se ve que el mercado pues hace esas subidas y bajadas mucho más fuertes. Digamos, la bolsa suele estar siempre, los movimientos de la bolsa suelen ser entre 0 y 2%, ¿no? Ya una subida del 1,76 o una bajada del 1,76 normalmente es fuerte, o una bajada del 1,76, pero en momentos de volatilidad pues puede ocurrir, como hemos visto recientemente, que hay subidas y bajadas del 6% de subida, 5% de bajada, ¿no? Eso es lo que hace momentos de incertidumbre y momentos en que la volatilidad está muy alta. ¿Qué le recomiendas a una persona, a un inversor medio que tenga X dinero de su capital en bolsa? ¿Qué le recomiendas cuando la volatilidad aumenta? Bueno, yo lo que suelo recomendar a un inversor medio es primero que analice bien qué es lo que quiere hacer con su dinero, porque muchos inversores empiezan a invertir y no saben ni qué hacer, ¿no? Pues compran una acción, sino que analizar muy bien para qué quieres realizar esa inversión, ¿vale? Tener en cuenta tu perfil de inversor, tus objetivos financieros y en base a eso pues, tener una estrategia sólida. Y así, teniendo eso, te permitirá que cuando hay volatilidad en el mercado poder operar, digamos, o no tener que operar prácticamente, ¿no? Sí que yo considero que los momentos de caídas fuertes del mercado son buenos momentos pues, para hacer entradas, ¿no? Al final, cuando el mercado baja con fuerza, son rebajas, ¿no? El mercado es curioso, ¿no? Porque la bolsa es el único sitio que cuando hay rebajas la gente huye, ¿no? Cuando tú vas, digamos, por en el Corte Inglés o por Serrano en Madrid, porque cuando hay rebajas, pues la gente va más, ¿no? a comprar. Y en bolsa suele ocurrir lo contrario, ¿no? Que cuando la bolsa cae, la gente huye. Eso, bueno, es algo muy emocional, ¿no? Los seres humanos somos seres emocionales y suele ocurrir básicamente porque, bueno, pues tenemos, digamos, ese sesgo de rebaño, ese efecto rebaño que, aunque no queramos, tendemos a seguir lo que ocurre. ¿Qué recomiendas a esa persona? Es que sobre todo yo creo que cuando comienzas a invertir, esta primera caída que sufres o que ves, cuando empiezas a ver los números rojos, cuando te empiezas a replantear muchas cosas, ¿para qué he entrado aquí? Mi dinero estaba mejor en el banco, lo cual es totalmente falso. Entonces, a esta primera persona que le pille esa primera bajada,
Porque a los que ya llevamos tiempo, pues es como tú dices, bien, rebaja lo que tenemos en liquidez, pues invertimos lo que podamos y aprovechamos estas caídas, ¿no? Pero para que el inversor, es decir, psicológicamente, ¿cómo tiene que prepararse para aguantar estas caídas? Lo primero es formarse. O sea, es importante lo que dices, ¿no? Que cuanto más experiencia tienes en los mercados, mejor operas. Claro. Y una forma para tener esa experiencia es formarse, porque al final acabas teniendo la experiencia de otros, ¿no? O sea, formarte lo que te permite es entender lo que puede ocurrirte y así pues tener una buena estrategia para estar bien preparado. Porque en los mercados es inevitable que tengan caídas, ¿no? De hecho, es muy normal, vamos, dentro de, creo que es en torno a una vez al año, los mercados caen al menos, o sea, hasta un 10%, 3 veces al año caen menos de un 5%, al menos un 5%, y una vez cada 3 años caen más de un 20%. Incluso luego, pues cada, creo que 5 o 7 años suelen caer más de un 30%, ¿no? O sea, que es muy normal que la bolsa caiga. Entonces, tienes que tener una estrategia, una cartera adaptada a lo que tú quieres conseguir. Por ejemplo, si el otro día lo hablaba con un alumno, ¿no? Que se quiere comprar una casa el año que viene. Vale. Y él, oye, pues siempre ha escuchado, muy bien, porque se ha formado, decir, oye, pues yo quiero una inversión a largo plazo, quiero invertir en bolsa porque sé que históricamente las acciones es lo que más rentabilidad me da. Pero claro, si él dice sí o sí, me quiero comprar una casa el año que viene porque es mi sueño, tener una casa, llevo ahorrando todos estos años y me quiero comprar una casa. Pero claro, si dentro de un año se va a comprar una casa, se quiere comprar una casa, no puede apostar a todo su dinero en bolsa, porque la bolsa no sabemos cuándo va a caer y puede que en los próximos 9-12 meses pues haya una crisis y caiga un 30-40%. Claro. Entonces, si tu objetivo es comprarte esa casa y tus acciones, tu dinero cae un 40%, no te vas a poder comprar esa casa. Entonces, claro, no puedes invertir de esa forma. Claro. Y ocurre un poco lo contrario, ¿no? Si, digamos, tú ya pues, te has comprado tu casa, le has pagado, yo qué sé, la educación a tus hijos, tienes ya, digamos, todo el camino despejado, tienes 45 años y te vas a jubilar a los 65 y ya, digamos, todos tus gastos fuertes te estás ahorrando, tienes todo consolidado, puede tener más sentido que inviertas de forma más agresiva porque, oye, tu objetivo de inversión es de muy largo plazo, es de 25 o 30 años y tú puedes invertir de forma mucho más arriesgada porque tienes esa capacidad. Y al final te interesa invertir de forma más arriesgada porque es lo que más rentabilidad te va a dar. Si inviertes bien, ¿no? Si tienes una buena cartera. Pero si tienes una buena cartera que es agresiva y te da más rentabilidad, pues es más fácil que consigas tus objetivos a largo plazo. Luego vamos a hacer un ejercicio práctico, que me gusta hacerlo, vale, de un inversor que tiene un capital, vamos a poner una cifra, 20.000, y que quiere comenzar a invertir, pero no tiene ni idea, pero como digo, vamos a darles ese primer paso, ese empujón, o por lo menos vamos a intentar orientarlo para ver qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer y cómo empezar. Lo vamos a hacer luego porque quiero cerrar primero el círculo de la actualidad con la que nos encontramos. Y simplemente lo que quiero cerrar es ver cómo estas políticas arancelarias, ¿no? Este momento de incertidumbre en el que nos encontramos, porque hay muchos frentes abiertos, como decía, que si Rusia, que si Estados Unidos con China, que si la Unión Europea. Todo este entramado con el que nos encontramos, ¿cómo afectó a los diferentes índices bursátiles? Bueno, pues principalmente cayó el Nasdaq. De hecho, cayó sobre todo las grandes empresas de Estados Unidos, las que llaman las 7 magníficas, ¿no? Sí. Google, Amazon, Apple, cayeron mucho. De hecho, son las empresas que más habían subido. Claro. Y cayeron, digamos, el Nasdaq llegó a estar un 25% abajo desde máximos, o sea que una caída del 25% es una caída muy fuerte, que bueno, pues ya prácticamente ha recuperado. El S&P 500, que es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, cayó en torno al 20%, ¿vale? Y luego, bueno, al final afectó a todos los mercados, ¿no? Cayó también la bolsa de China, la bolsa europea. Es verdad que la bolsa europea, y esto es algo que ha cambiado bastante con respecto a lo que venía ocurriendo en los últimos años, ha sido la que menos ha caído. En concreto, la española, además, ha sido la que, bueno, de hecho, cayó, pero no llegó a estar en negativo en ningún momento en el año, cosa que bueno, es buena noticia para las empresas de aquí. Y bueno, al final se está viendo cómo, oye, pues cuando Estados Unidos, que parecía un poco el abanderado del libre comercio en el mundo y porque al final es lo que había hecho
ese crecimiento económico las últimas décadas, de repente ha dado ese golpe en la mesa y parece que es el más proteccionista de todos y que quiere cerrar todo, pues bueno, se ha puesto un poco en el foco en que la Unión Europea es el que más ha abanderado siempre el libre comercio y de hecho se puede ver, ¿no? Entonces, Europa ahora mismo lo está haciendo mejor. De hecho, la rentabilidad de la bolsa europea está mejor. Si encima la medimos, si tienes en cuenta el efecto de la divisa, todavía se incrementa más la rentabilidad de la bolsa, porque bueno, pues el que hubiera invertido en bolsa europea, pues imagínate desde Estados Unidos o desde Latinoamérica, en Europa tienes la subida de la bolsa, pues que ahora mismo, por ejemplo, el IBEX 35 lleva en torno al 15% en el año, pero es que encima el euro, con respecto al dólar, ha subido en torno a un 10%. Entonces ya llevas un 25% de rentabilidad. Claro. Entonces, bueno, está cambiando, digamos, un poco la situación. Y esto sí que nos hace ver la importancia de diversificar, ¿no? Tu cartera, no invertir todo pues, en el S&P 500, que es el índice de Estados Unidos, sino también, oye, pues poder invertir en Europa, poder invertir en Asia, poder invertir además en otro tipo de activos que te permitan tener una cartera más diversificada, porque no sabemos cuándo de repente va a llegar un presidente a un país y va a cambiar radicalmente todo y puede hacer que tu inversión caiga si estás invertido solo en un país. Llevamos como... Yo te diría que un año y algo escuchando, ¿no?, la sombra de la recesión. ¿Qué piensas sobre la recesión? ¿Crees que estamos en las puertas de una o cuáles son los factores que nosotros podemos tener en cuenta para que nos salte la alarma de decir, cuidado que parece ser que vamos a entrar en recesión? Sí, se lleva tiempo hablando, ¿no? Al final, bueno, las recesiones cada cierto tiempo llegan, ¿no? Pues es como la lluvia, ¿no? Cada cierto tiempo pues, acaba lloviendo. Este año, de hecho, está lloviendo demasiado, pero bueno, lo normal es que cada cierto tiempo pues, haya una recesión. Entonces, es verdad que puede venir una recesión. De hecho, ahora mismo, la semana pasada había un gráfico de JP Morgan que cifraba que la probabilidad de recesión puede ser del 60%. Entonces, bueno, pues... ¿en qué se basan para decir esto? Bueno, pues hay varios indicadores, ¿no? Como por ejemplo, si la curva de tipos de interés está invertida, si vemos el crecimiento de las empresas, si vemos, a mí me gusta mucho, por ejemplo, seguir el PMI de Estados Unidos, el ISM, ¿no? Que es la producción manufacturera de los servicios, que te hace ver, digamos, cuánto se está produciendo en la economía. Entonces, es un indicador adelantado que te permite ver si va a haber recesión o no. El tema también es que siempre que cuando se produce esa recesión, en ese momento la bolsa ya lo ha descontado, ¿no? La bolsa al final sí que es importante tener en cuenta que lo que hace es los precios reflejan las expectativas de la gente. Entonces, cuando la gente cree que va a haber una recesión, la gente vende antes de que haya esa recesión. O sea, y siempre en el momento en que se está produciendo la recesión, pues imagínate si se produjera en el primer trimestre de 2026, probablemente en ese momento es cuando sería el mínimo de la bolsa o incluso ya estaría rebotando la bolsa. Es muy importante eso que comentas porque se suele escuchar mucho lo que dicen, ¿no? Este momento lo ha descontado la bolsa. Hay muchos inversores pues, que evidentemente no saben a qué se refiere, ¿no? Este descuento, ¿no? No es ninguna oferta, ¿no? Sino que es justo lo que estabas comentando, que se ha adelantado al momento, evidentemente, y eso ya es como otro indicativo más de que pudiéramos estar a esa puerta. Entonces, hay otro concepto que se suele utilizar mucho, sobre todo cuando hay grandes caídas y empieza a recuperar un poquito, que es el famoso rebote del gato muerto. ¿Tú consideras que estamos ahora mismo ante ese rebote? Bueno, pero la verdad que eso no se puede saber, ¿no? Al final, si lo supiera, sería divino, ¿no? Pero bueno, yo creo que no. Yo creo que al final la bolsa, digamos, pues como decía antes, ¿no? Históricamente ha subido. Sí que puede ser que ahora mismo, digamos, por las valoraciones estar caras, que haya una nueva caída, ¿vale? Por lo que sea, porque pues, se vuelvan... Al final, las medidas que ha tomado Trump y todo lo que ha hecho, digamos, el comercio con China está prácticamente paralizado durante unas semanas, puede haber afectado, ¿no? Puede que haya una recesión. Y de hecho, estando las valoraciones de las empresas tan caras, con un precio sobre los beneficios tan altos, bueno, pues nos refleja que la rentabilidad media de los próximos años, si nada cambia, va a ser más baja de la habitual. Entonces, esto puede ser
o bien, o sea, ¿cómo se puede reflejar eso? O bien que baje la bolsa, entonces que baje la bolsa otra vez, un 20-30%, pues por la razón que sea, porque hay una recesión, una crisis, quiebra alguna empresa, lo que sea, y la bolsa caiga un 30-40%, y eso haga que, bueno, pues desde ese nivel ya vuelva, digamos, a la media, que si tú compras cuando ha caído un 30% la bolsa, pues tu rentabilidad en los próximos 10 años sí que va a ser ya otra vez un 7-8%. O la otra cosa que puede pasar es que aumenten los beneficios de las empresas y entonces así se ajuste también, digamos, la valoración de las empresas. ¿Piensa que es buen momento para invertir? Yo creo que el mejor momento para invertir fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. O sea, al final, invertir en bolsa siempre es rentable. O sea, no ha habido ningún periodo en la historia que en 20 años estés en negativo. O sea, siempre es buen momento. Entonces, yo es lo que digo siempre cuando me hacen preguntas de inversión, depende mucho de la persona. O sea, si tú, por ejemplo, ya tienes una cartera que estás invertido en bolsa en un 80%, depende de tus objetivos, lo que quieras hacer. Si no has invertido nada, es la primera vez que inviertes, oye, sí que es bueno que inviertas, pero quizá no metas de 0 a 100 el primer minuto, ¿no? El primer día. Oye, pues primero piensa cuál sería tu cartera estratégica, qué es lo mejor para tus objetivos en base a tu perfil. Y ya en base a eso, cuando tengas tu cartera estratégica, oye, si tú, imagínate, no has invertido nunca y que en tu estrategia dices que yo voy a tener de renta variable pues entre un 50 y un 60%, ¿no? Ese va a ser mi rango. Pero si ya tienes el 0, quizá no es el mejor momento para invertir hasta el 60, ¿no? Oye, quizá ponte ahora al 50, incluso puedes hacer una táctica de aportaciones periódicas de ir invirtiendo ese 50% en varias tandas, ¿no? En 2-3 tandas a lo largo de los próximos trimestres para ir entrando a tu perfil estratégico y poder diversificar también en tiempo tu inversión, ¿no? Que no sea, digamos, de forma de golpe ahora. ¿Qué importancia tienen las compras promediadas en esta estrategia que estás comentando? Bueno, son muy importantes porque al final te permiten diversificar mucho tu inversión, ¿no? Hay, digamos, varias formas, ¿no? Está también cuando entras en los analistas o los inversores en dividendos, ¿no? Lo hacen mucho, ¿no? El DCA, el Dollar Cost Averaging, que al final es, bueno, promediar, ¿no? tu inversión, es decir, tú vas estableciendo, oye, pues tú lo puedes hacer o por tiempo, a decir, oye, pues mira, yo una vez al mes, yo qué sé, el 15 de cada mes, voy a hacer estas inversiones, o cada 2 meses o cada 3 meses, voy haciendo estas inversiones, y eso te permite diversificar en el tiempo, que cuando tú, pues, si eres un inversor en empresas, en acciones directamente, dices, oye, pues me aseguro que entro a un precio razonable. Si yo sé que la empresa es buena, porque ha analizado, tiene fosos económicos, tiene unos datos sólidos financieros, yo sé que es una buena empresa, pues oye, yo me aseguro que entro a un precio razonable si mi valor teórico está mucho más alto del que está ahora, ¿no? En el mercado. También ocurre lo mismo con la bolsa, ¿no? Si tú quieres invertir directamente pues, en un índice como el MSCI World, el All Country World Index, el S&P 500, también puedes invertir de esa manera porque te permite diversificar en el tiempo. Luego también se puede hacer con las crisis, ¿no? Pues, por ejemplo, con las caídas que ha habido ahora, si, oye, pues resulta que finalmente hay caídas, yo es una cosa que también me gusta mucho hacer, que es por niveles, pues, por ejemplo... Si el S&P 500, ¿no? Que estaba antes de las caídas en torno a 6.000, ahora prácticamente lo ha recuperado a los 6.000, si tú dices, oye, pues, ¿cuál puede ser la mayor caída del S&P 500? Vale, pues históricamente, en el 2008 o en el 2000 ha sido en torno a un 50%. Entonces dices, vale, pues si hay una crisis muy fuerte como la del 2008, pues va a caer de 6.000 a 3.000. Entonces, si mi rango de bolsa en mi estrategia es entre el 50 y el 60%, si yo estoy ahora mismo en el 50%, porque creo que va a haber una recesión o que puede caer la bolsa, pues según vaya cayendo de 6.000 a 3.000 la bolsa, yo me voy a poner momentos de entrada. Pues imagínate, pues en 5.000, en 4.000, en 3.000 o en 5.500, en 5.000, en 4.500. Me voy a poner puntos de entrada para rebalancear mi cartera hasta el 50%, incluso aumentar hasta el 55, 60%. Que llegado el caso, si la bolsa cae hasta 3.000, es decir, cae un 50%, como la crisis del 2008, mi rango de inversión en bolsa estará en su máximo. Pues si mi rango es entre 50 y un 60, pues en ese momento estaré en un 60, ¿no? Estaré, digamos, mi forma más arriesgada. Me gusta esta estrategia y es la que recomiendo. Pero para los que sean más arriesgados, pensarían ahora mismo, bueno, y en vez de hacer compras promediadas, ¿por qué no abro un short?
¿Por qué no? Abro un short, sí, tengo ya en mente de que va a caer sí o sí, o que tengo... estoy bastante seguro de esa caída porque no abro ese short. Claro, pero porque eso tampoco puedes saber, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, si tú vas a invertir en bolsa y haces esta estrategia de, oye, pues entre 6.000 y 3.000, pues voy a ir haciendo esas compras promediadas, ¿no? Pero quizá, pues como ha ocurrido, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis alumnos yo se lo expliqué y la mayoría lo han hecho, ¿no? En las últimas caídas, pues compraron en 5.500 y en 5.000, que llegó más o menos hasta 4.900. Sí. Pero ya la de 4.500 no se hizo, porque no bajó hasta ahí. Claro. Entonces, tú no sabes si va a bajar. Y de hecho, la bolsa, lo que comentábamos antes, ¿no? Históricamente va subiendo, porque la prosperidad de la economía aumenta, ¿no? Hace 2.000 años pues estábamos prácticamente en los árboles, sí. y ahora, digamos, podemos viajar de Madrid a Nueva York en 5 horas, ¿no? Entonces, la economía avanza y prospera, invertir contra eso, pues es muy mala decisión, ¿no? Claro. Entonces, bueno, puede que en momentos de especulación puedas hacerlo, pero yo, por ejemplo, para un inversor particular, minorista, no le recomendaría para nada hacer un short, ponerse corto, porque son estrategias muy, muy, muy complicadas y que en la mayoría de las ocasiones suelen dar disgustos, ¿no? Para el que no lo entienda, hay una película que es la de Big Short era, ¿no? Sí, la gran apuesta en español. Correcto. ¿Explica la diferencia entre un short y un long o ponerse en corto y ponerse en largo, que es la traducción? Sí, hacer un short o ponerse en corto es, digamos, apostar a que la bolsa o una acción o la bolsa va a caer. Entonces, digamos, es como vender sin haber comprado antes, ¿no? Esto es algo que normalmente es difícil de entender, sí. Pero realmente no es que estés vendiendo algo, sino que simplemente pues, es como si tú y yo pues, hacemos una apuesta y yo te digo, oye, ¿tú qué crees que va a pasar en los próximos 3 meses de la bolsa? Ponemos aquí 100 euros cada uno y tú dices, yo creo que va a bajar el S&P 500 a 5.500 y digo, no, pues yo creo que va a subir, ¿vale? Pues el que acierte se lleva ese dinero. Entonces, si baja, tú que has apostado a que va a bajar, pues ganas cuando baja la bolsa. Entonces, eso es básicamente lo que es un corto. Tú estás apostando a que baja. Entonces, esa apuesta se puede hacer, pues prácticamente como hemos dicho, ¿vale? Con un contrato por diferencias o un CFD, por ejemplo, que es un derivado financiero, que es muy desaconsejable para inversores minoristas. De hecho, la propia CNMV los ha prohibido prácticamente en España, y porque mucha gente los ha operado perdiendo mucho dinero. Pero bueno, es una de las formas, al final es un contrato, pues como el que habíamos hecho tú y yo, pues de palabra, de que puede ocurrir con la bolsa, pero con un contrato firmado financieramente. Luego también hay derivados financieros, pues como opciones, futuros financieros, que te permiten ponerte en corto, ¿no? Vender, digamos, sin haber comprado antes, o sea, apostar a que el precio va a bajar. La he explicado muy bien. Y el largo al final es lo contrario, el largo es lo normal, el largo es pues comprar algo esperando que vaya a subir. Claro. Vale, vamos a entrar en unos conceptos más técnicos para luego ir a este supuesto práctico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque ya lo hemos estado hablando, pero ¿cuál es la diferencia entre gestión activa y gestión pasiva? Bueno, la gestión activa lo que hace básicamente es tratar de hacerlo mejor que su índice, ¿vale? Eso en resumidas cuentas, pero bueno, lo explico un poco más para que se entienda mejor. Un fondo de gestión activa, ¿vale? Básicamente lo que es un fondo de inversión que lo que tratan de hacer es, imagínate, pues el S&P 500, ¿no? Que es el índice más importante del mundo. Está compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, un fondo de gestión activa lo que hace es intentar comprar las empresas que cree que lo van a hacer mejor dentro de esas 500. Entonces dice, vale, pues yo, si el S&P 500 tiene el índice, pues imagínate, un 8% de Apple, un 6% de Microsoft, un 3% de Meta. Pues dice, no, pues yo creo que Meta lo va a hacer mucho mejor y en vez de tener un 3%, que es lo que tiene el índice, pues yo tengo un 15%. Y de Amazon creo que lo va a hacer peor por lo que sea y en vez de un 7, pues no tengo nada, no tengo Amazon, ¿no? Sí. Entonces, trata de poner diferentes acciones para hacerlo mejor que el S&P 500. Mientras que en la gestión pasiva simplemente lo que hace es comprar las 500 empresas tal cual están en el índice. Digo, mira, yo no me como la cabeza, no analizo que puedo hacerlo mejor, compro las 500 y ya está. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que la gestión activa, primero, es mucho más cara,
¿Por qué? Porque al final necesitas un equipo de analistas que estén leyendo las cuentas todo el día, analizando qué empresa puede ser mejor, qué empresa puede ser peor, y suele ser gente muy inteligente que está tratando de buscar esas empresas. Tienen sus salarios caros y cuesta mucho. Entonces, por eso los fondos de gestión activa suelen tener una comisión del 1,5-2%, que es mucho más caro. Claro. ¿Cuál es el problema de la gestión activa? Pues que si analizamos cómo se ha comportado históricamente, lo ha hecho peor. O sea, por lo general, la gestión activa no aporta valor, porque hay muchos estudios, de hecho el más importante es el de S&P 500 SPIVA, que demuestra cómo el 90% de los gestores de fondos de gestión activa lo han hecho peor que el propio índice. Sí. O sea, que ya no solo es que estés pagando más comisión por el mismo resultado, ¿no? Sino que estás pagando más comisión por peor resultado. Es decir, es como si pagas más por viajar en turista en un avión, ¿no? Sí. Pues, joder, ¿cómo puede ser que estoy pagando más por algo peor? Pues cuando inviertes en fondos de gestión activa, por lo general ocurre eso. Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes dos opciones. Primera opción, prevenir, contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora sigamos con el episodio. El otro día me comentaban una estadística, un invitado que viene aquí, que justo en lo que decías, el 90% lo hace peor, pero es que el 10% restante que lo hace bien no es sostenible en el tiempo, sino que luego a los siguientes, creo que eran 5 años o 3 años, iba a estar por detrás otra vez de los índices. Entonces al final el resumen era la gestión activa, pues bueno. Sí, es súper buen punto, porque al final tú podrías decir, vale, oye, pues si hay un 10% de fondos que lo han hecho mejor, oye, pues invierto en esos 10% de fondos. Y dices, ya, vale, pero es que ese 10% de fondos lo haya hecho mejor los últimos 20 años, no significa que vayan a ser los mismos que lo vayan a hacer mejor los próximos 20 años, ¿no? Probablemente no lo sean. Correcto. Entonces, claro, no lo puedes saber. Entonces, cuando tú inviertes, digamos, en gestión pasiva, te estás asegurando que estás entre el 10% de los mejores inversores del mundo. Claro. Entonces dices, joder, si me sale más barato y voy a estar en el top de los inversores, digo, ¿por qué voy a jugármela a invertir de forma arriesgada para poder hacerlo mal, para poder ser un mal inversor? Entonces, a mí es algo que me gusta decir mucho, ¿no? Que es una frase de Morgan Housel en el libro de El precio la psicología del dinero, que dice que yo no me quiero arriesgar a ser un mal inversor, pero sí que quiero, pues, ser un buen inversor, ¿no? Entonces, si inviertes en gestión pasiva, te aseguras que vas a ser un buen inversor. Una vez que ya hemos decidido que vamos a invertir en gestión pasiva, ¿cómo lo hacemos? ¿Compro yo las 500 empresas o cómo se realiza de forma práctica? Bueno, pues sería una de las formas, ¿no? Si inviertes en las 500 empresas, realmente no te haría falta invertir en las 500, sino que puedes invertir, digamos, en una muestra de esas 500 empresas. Inviertes por sectores, inviertes en esas empresas. Hay muchos estudios, ¿no? que demuestran, ¿no? Cómo a partir de 20 empresas, si están bien diversificadas por sectores y por ponderaciones, realmente no te hace falta tener muchas más para poder representar un índice global. O sea, sería una de las formas de hacerlo. No hace falta tener las 500, sino que puedes tener 30 empresas representativas por sectores y lo vas a hacer de forma muy parecida a lo que hace el S&P 500. Luego, otra opción es invertir en un fondo cotizado, en un ETF o en un fondo indexado que replica el comportamiento de ese índice, ¿no? Es algo muy, muy sencillo y que, pues, prácticamente todos los brokers lo ofrecen. ¿Cuál es la diferencia entre un fondo indexado y un ETF? Bueno, el ETF básicamente es un fondo que cotiza en bolsa, ¿vale? Que tú lo puedes comprar como si fuera una acción y tú, o sea, puedes a las 11:35 de la mañana puedes comprarlo y a las 11:40 lo podrías vender, ¿no? Es porque cotiza en bolsa como si fuera una acción. El fondo indexado es un fondo tradicional que no cotiza en bolsa y por tanto tú solo puedes comprar al cierre del mercado a su valor liquidativo,
¿vale? Es decir, que al final del día, imagínate si tiene pues, 20 empresas, pues los contables de la empresa dicen, vale, ¿a qué precio ha cerrado Inditex que tengo en esta empresa? Pues a 32, pues tenemos 1.000 acciones, pues valen 32.000, ¿no? Esto suman, digamos, todo lo que valen todas las acciones que tienen dentro de ese fondo indexado y lo dividen entre el número de participaciones y dices, vale, pues cada participación vale 37,2. Entonces tú y yo a ese cierre podemos comprar. ¿Qué pasa? Que los fondos cotizados se puede alejar ligeramente durante el día de su valor liquidativo, ¿no? Normalmente suele haber diferencias muy pequeñitas, porque si no podrías hacer arbitraje con esas diferencias. Pero bueno, entonces te permite el ETF que tú lo compres. ¿Qué pasa? Que en España ahora mismo hay una ventaja fiscal con los fondos indexados, que es algo que ya desde Europa llevan diciendo tiempo que eso no puede ser, pero bueno, como Spain is different, pues es el único país que penaliza a los ETFs con respecto a los fondos indexados y por tanto ahora mismo un fondo indexado en España tiene una ventaja fiscal que si tú lo vendes para comprar otro fondo indexado, otro fondo de inversión, no tienes que pagar ganancias de capital. Mientras que un ETF, sí, si tú lo vendes, pues oye, si lo compraste a 100 y está a 150, pues de esos 50 tienes que pagar impuestos. Correcto. Me gusta cómo explican las cosas y has sacado una palabra que es el arbitraje y creo que es muy difícil siempre de entender. A ver si es capaz de explicarnos qué es el arbitraje. Vale, sí, es verdad. Pues explico el arbitraje en Economipedia. Al final llevo muchos años haciendo explicaciones sencillas. Pero bueno, voy a intentar explicar arbitraje, que es verdad que es un concepto un poco más complejo para que todo el mundo lo entienda. Voy a explicarlo con un ejemplo que creo que se va a entender mejor. Entonces, imagina, pues por ejemplo, una acción europea, ¿vale? Sí. Que cotiza en la bolsa europea, pues como por ejemplo, no sé, el Banco Santander, que también cotiza en la bolsa de Estados Unidos, en Wall Street. Entonces, en Europa, en la bolsa de Madrid, cotiza en euros, pero en la bolsa de Estados Unidos cotiza en dólares, ¿vale? Porque es la bolsa de allí y se cotiza en dólares. Entonces, imagínate que Santander en España vale 10 euros, ¿vale? Y en Estados Unidos, como está en dólares, pues claro, tiene que representar la diferencia entre el euro y el dólar. Entonces, si cotiza 10 euros y el euro dólar está a 1,10, pues en Estados Unidos debería cotizar a 11, ¿no? Que es el equivalente de la acción de Santander más la diferencia en dólares. Entonces, si no ocurriera eso, si por ejemplo estuviera cotizando a, no sé, a 8, por ejemplo, o 8 sería imposible, ¿no? Imagínate que cotizase a 10,5, ¿vale? Si cotiza a 10,5, tú podrías comprar la acción en Estados Unidos a 10,5, ¿vale? Y luego venderla en España a 10 y tú haber ganado con esa diferencia, ¿vale? Porque realmente si tú cambias luego la que vendes en España en euros a 10, tú la intercambias a dólares y vale 11. Entonces tú estás comprando a 10,5 y la estás vendiendo a 11, ¿vale? Entonces ahí habrías ganado ese 0,5 de diferencia y estarías haciendo lo que se dice arbitraje, que es decir, dos productos que son exactamente lo mismo, que cotizan en diferentes mercados a diferentes precios, estás haciendo arbitraje, ¿vale? Al final es algo que quizá no se llamaba así, pero históricamente se ha podido hacer, ¿no? En Europa, ¿no? En el Mediterráneo, que ha sido un lugar con mucho comercio, tú lo podías hacer. Que si tú, imagínate, pues estabas en el puerto de Barcelona y los ladrillos o cualquier material cotizaba a un precio y tú ibas a Málaga y está a un precio menor, pues tú podrías intercambiar, ¿no? Entonces, hoy en día, como el mercado es tan digitalizado, tan global, tú esa operación la puedes hacer instantánea y tú puedes mirar, oye, ¿a cuánto cotiza en este mercado? A 10 y en este a 11, pum, compro aquí, vendo aquí. Entonces estás haciendo arbitraje. ¿Qué pasa? Que es muy complicado hacer arbitraje. ¿Y por qué? Porque al final, como todo el mundo puede hacer eso, pues claro, cuando yo estoy comprando a 10 y vendiendo a 11, lo que estoy haciendo es hacer que el mercado se vaya ajustando hasta que llega a un punto que ese arbitraje se corrige. Yo, de hecho, hubo una época en mi vida que estuve haciendo arbitraje para una empresa, estuve trabajando de prop trader, hacía arbitraje con eurodólar, ¿vale? Con los futuros de los depósitos americanos de tipos de interés. Y bueno, buscábamos ese arbitraje. Lo que pasa que hoy en día ya es prácticamente imposible con el trading de alta frecuencia, que son mega ordenadores que están situados al lado de las bolsas. Y yo recuerdo que operando veía como cuando veía una oportunidad de arbitraje súper cortita, que le daba al botón. O sea, yo tenía
mi mano en el teclado para poder operar, y cuando le iba a dar el botón para comprar, ya como unas máquinas había metido mi orden, o sea, su orden delante de la mía. O sea, claro. que al final hoy por hoy es prácticamente imposible poder hacer arbitraje con este tipo de cosas. Lo ha explicado perfectamente y se ha entendido. Es que es un concepto que es muy complejo y es verdad que, por ejemplo, en criptos es verdad que se utiliza mucho el arbitraje. Sí. Lo ha explicado perfectamente. Hemos soltado durante la conversación un par de veces la palabra trading. Y cada vez que hablamos de trading, no sé por qué, pero mucha gente empieza en trading. Tú que ya has operado y demás, ¿recomiendas empezar por trading? No, rotundamente no. Es verdad que al final es lo más atractivo porque, vamos, yo también empecé haciendo trading, invirtiendo, ya más he hecho trading profesionalmente. Bien. Pero al final, ¿por qué atrae tanto? Porque es muy divertido. O sea, al final es como, pues yo que sé, estar en un casino, jugar a la ruleta, porque la gente va, oye, porque al final es divertido, estás ahí... compra, vende, tiene mucha adrenalina, tiene muchas emociones, es algo muy intenso. Es como, oye, ¿por qué la gente hace deportes de riesgo, no? Si te puedes matar, pues, joder, porque te da adrenalina, ¿no? Y al final los humanos nos gusta mucho la adrenalina. Pero ¿qué pasa? Que con tu dinero, pues, es muy arriesgado y normalmente la inmensa mayoría de inversores suelen perder con el trading. Claro. E incluso muchos inversores que ganan dinero con el trading, si tú comparas sus estadísticas con lo que ha hecho el mercado, lo has hecho peor. Entonces, yo el otro día hablaba con una persona que hace trading y decía, no, pues yo el año pasado gané dinero. ¿Cuánto? Pues al final concluimos que sí, que había ganado un 10%. Pues que si la bolsa ha subido un 30%, lo has hecho fatal. Claro. O sea, ya no solo es que, vale, no has perdido dinero, has ganado, pero lo has hecho peor que el mercado. Entonces, para mí has perdido dinero. Entonces, el trading normalmente es muy desaconsejable para inversores principiantes. Si te gusta, o sea, yo creo que es una buena forma de aprender cómo funcionan los mercados. A mí, digamos, invertir un poco... hacer un poco de trading al principio, cuando con poco dinero, pues puede ser interesante por entender, ¿no? A modo, digamos, de formación cómo funciona. Claro. Pero desde luego no es una buena opción para inversores minoristas. Ya una vez que descartamos el trading para arrancar, yo también lo desaconsejo, pero vamos, de todas. Es verdad que para aprender cómo funciona el mercado, sobre todo para poner en marcha ese análisis técnico, sí que lo veo bastante factible, pero claro, no para arrancar. Entonces, vamos al ejemplo que yo te decía, ¿no? Esta persona que tiene 20.000 euros para invertir y te pregunta, oye, ¿cómo invierto o dónde invierto estos 20.000? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Qué le aconseja? Bueno, lo primero es, entender, primero antes de invertir hay que ordenar tus finanzas, ¿no? Saber, oye, pues si, digamos, eres ahorrador neto, si tienes un ahorro solvente, que con tus ingresos cubras tus gastos, y si estás haciendo un ahorro, pues lo primero es tener un fondo de emergencia, ¿vale? Que te impida que si vienen mal dadas o tú te surge un imprevisto, pues yo qué sé, se te rompe el coche y tienes que comprarte otro nuevo, o tienes un problema de salud que tienes que gastarte un dinero, cualquier imprevisto que puedas tener, que tú no tengas que vender tu inversión, porque si tú tienes una inversión con un plazo más largo y justo en ese momento que tú necesitas el dinero tienes que vender, cuando la bolsa ha caído, pues no va a ser un buen momento para vender. Entonces, lo primero es ordenar tus finanzas, conocer bien tus ingresos, tus gastos, tener tu fondo de emergencia, que se suele recomendar en torno a 3-6 meses de tus gastos mensuales. Pues si gastas mensualmente, no sé, 2.000 euros, pues tener, pues eso, entre 6.000 y 12.000 euros ahorrados en tu fondo de emergencia. Y una vez ya tienes hecho eso, ya pasas a invertir. Oye, si tú tienes tu fondo de emergencia construido, imagínate, tienes esos 10.000 y además tienes otros 20.000 euros para invertir, lo primero es entender para qué quieres ese dinero. O sea, ¿cuál es tu objetivo financiero? Pues, ¿qué quieres hacer con el dinero? Pues, me quiero comprar una casa dentro de 2 años, quiero pagar la educación de mis hijos dentro de 10, 15 años, quiero alcanzar la independencia financiera y quiero acumular mucho dinero para luego poder vivir de mi patrimonio. ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, en función de tus objetivos financieros, de tu perfil de inversor, ¿vale? Que tu perfil de inversor al final depende de tu tolerancia al riesgo y tu capacidad para asumir riesgo, principalmente, pues haces una cartera de inversión. Vamos a elegir alcanzar la independencia financiera. Vale, pues imagínate una persona, digamos, que pues ya no quiere comprarse una casa, que no tiene que pagar la educación de sus hijos y quiere alcanzar la independencia financiera. Pues claro, tiene un horizonte de inversión de largo plazo. Entonces, él sí que puede permitirse invertir de forma más arriesgada. Puede invertir, yo suelo recomendar para inversores principiantes, invertir en fondos indexados o fondos cotizados, porque es muy sencillo. Al final, la diferencia con invertir en acciones va a ser mínima y tú no te la juegas, digamos, a lo que puede ocurrir. Sí. O a poder haberte equivocado. Entonces, mi recomendación para los que empiezan es invertir en ETFs o fondos indexados.
Y si, digamos, tu objetivo es de muy largo plazo, pues vas a tener una cartera que inviertes prácticamente todo en renta variable, en bolsa. Pues comprar un índice mundial como el MSCI World, el ACWI. Y sí que es bueno, a mí sí que me gusta aconsejar diversificar también en activos, ¿vale? Porque además eso luego te permite poder adaptarte un poco a la situación. Entonces, pues poder invertir pues, de forma diversificada, pues poder invertir, por ejemplo, un 5% en oro, pues si tienes 20.000 euros, pues meter eso, pues un 5%, que serían como unos 1.000 euros, ¿no? Metes 1.000 euros en oro, luego metes puedes invertir el resto pues en renta variable, puedes dejarte una parte en renta fija, ¿vale? Incluso Warren Buffett recomienda dejar un 10% en renta fija de corto plazo, por si, oye, pues ocurre una crisis, pues poder comprar cuando cae, ¿no? Entonces yo recomendaría tener una cartera más o menos así, ¿no? Vale, ¿recomiendas la cartera permanente? La cartera permanente es una cartera que no recomendaría para alguien que quiera alcanzar la independencia a largo plazo. ¿Por qué? Porque al final la cartera permanente digamos, es una cartera que es bastante estable, pero que no es una cartera muy rentable. Si no me equivoco, creo que da como un 6% de rentabilidad históricamente, mientras que la bolsa da un 10%. Si tú tienes una cartera, como comentábamos antes, que tienes, oye, pues un 80% de bolsa, tienes un 5% de oro y un 10% de renta fija de gobiernos o un mix con corporativos, pues la rentabilidad que vas a tener o la rentabilidad por lo menos que ha habido en la historia, es de un 8,5%. Entonces, si tu objetivo es alcanzar la independencia financiera, ya tienes tus objetivos financieros principales conseguidos, la cartera permanente no es la mejor decisión. Vale, ¿podrías explicarnos la diferencia entre MSCI World, S&P 500, ACWI, etcétera? Sí, el S&P 500, es el que me he dicho antes, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El MSCI World aglutina creo que son más de 1.000 empresas, en torno a 1.200 empresas más grandes del mundo y del mundo desarrollado, ¿vale? Que tienes, pues, incluyen pues, las empresas de Estados Unidos, pues prácticamente las 500, pero además te incluye empresas de Europa, empresas de Japón y, pues, principalmente es Europa, Estados Unidos y Japón. Luego, el MSCI ACWI, el All Country World Index, incluye, además del MSCI World, incluye países emergentes. O sea, te incluye también China, Taiwán, tiene un poco de Latinoamérica. Entonces, digamos, es un índice un poco más diversificado. Y de hecho, si vemos históricamente, en los últimos 10-15 años lo ha hecho un poco mejor el MSCI World, pero en los últimos 30 años lo ha hecho mejor el ACWI. ¿Te sabes las rentabilidades que tuvieron más o menos, la media? Pues debe estar en torno al 9% más o menos. Sé que pues, justo lo estuvimos viendo en una tutoría en Economipedia el otro día y estaban uno en torno a 9 y el otro a 9,1 más o menos. ¿Qué porcentaje recomiendas de la cartera invertir en cada fondo? De los tres que hemos hablado, ¿cómo distribuirías la cartera? ¿33, 33, 33? No, 40, yo probablemente elegiría uno de ellos. ¿Uno solo? Sí, porque si tú inviertes en el S&P 500, o sea, son como las matruscas, ¿no? O sea, realmente si tú inviertes en el ACWI, estás invirtiendo en el MSCI World y en el S&P 500, porque el ACWI tiene o sea, de hecho el ACWI, el All Country World Index, el 90% es el MSCI World. Entonces, si tú tienes el ACWI es como si tuvieras el MSCI World más un 10% aproximadamente de emergentes. Vale. Y luego, dentro del MSCI World, el 70% prácticamente es el S&P 500 y el otro 30% es Europa y Japón. Entonces, al final, invertir en los tres, estarías replicando la inversión en el S&P 500, que tampoco tendría mucho sentido. Entonces, yo elegiría uno de los tres. Me fijaría, por ejemplo, en las comisiones, ¿vale? Porque hay veces en algunos brokers o algunos ETFs que el ACWI es un poco más caro y el S&P 500, como es el índice más comprado del mundo, porque bueno, lo compran principalmente mucho en Estados Unidos, pues es más barato. Entonces, a veces tiene sentido invertir en el S&P 500 y luego la diferencia, pues como del ACWI el S&P 500 es en torno al 60%, pues el otro 40% buscar un índice mundial ex-USA, ¿vale? Que hay varios fondos que te permiten invertir en todo el mundo menos en Estados Unidos y así tienes esa misma combinación de forma más barata. ¿Tú recomiendas ir haciendo aportaciones periódicas y olvidarte o también ir haciendo rebalanceos cada X tiempo? Sí, yo recomiendo hacer rebalanceos porque al final eso te permite que siempre tu estrategia esté en línea con lo que tú quieres hacer. Y de hecho, al final, cuando tú haces rebalanceos, te permite poder
operar en los mercados de forma que tú estés comprando más barato y vendiendo más caro. Es decir, porque como ha ocurrido ahora, ¿no? Que ha bajado la bolsa, si tú aprovechas ese momento para rebalancear, ¿por qué? O sea, ¿qué es el rebalanceo? El rebalanceo al final, si tu estrategia es tener 60% de renta variable y 40% de renta fija, si la bolsa cae, al final, pues en tu cartera va a pesar menos de un 60%, va a pesar a lo mejor un 50-50. Entonces, rebalancear básicamente es volver a comprar bolsa hasta que vuelva a ser un 60%. Claro. Entonces, cuando la bolsa ha caído, pues tú vas a comprar bolsa. Y si ocurre lo contrario, la bolsa sube mucho durante un periodo de tiempo, pues va a pasar de, no sé, imagínate, del 60% al 70%, pues tú tienes una ponderación más arriesgada de lo que deberías para tu estrategia. Entonces, oye, tú acabas vendiendo cuando la bolsa está más cara y lo pasas a la renta fija. Entonces, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Si tú tratas de hacer market timing, intentas analizar lo que ocurre en el mercado y operas, probablemente falles porque las narrativas de los medios de comunicación, de los economistas, del telediario, suelen ser tan agresivas y suelen tener tanta fuerza que te van a hacer... Pues como cuando tú ves a alguien correr por la... imagínate, si estás en la calle y ves a todo el mundo correr hacia un lado, es muy difícil ponerte a correr hacia otro lado, ¿no? Tú pues, te vas a poner cagando leches hacia el sitio donde está corriendo todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando con el mercado suele ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces, acabas yendo detrás del mercado y operando mal. En cambio, si tú operas rebalanceando, fijándote en, mira, me da prácticamente igual lo que están haciendo los mercados. Yo me fijo en mi estrategia, que yo sé que para conseguir mis objetivos de la educación, pagar la educación de mis hijos, comprarme una casa, una segunda casa, alcanzar la independencia financiera, complementar mi pensión, sea cual sea tu objetivo, si tú tienes eso en cuenta y tienes una estrategia bien configurada, es lo que te va a permitir operar finalmente mejor en los mercados, ¿no? O sea, es un poco contraintuitivo porque dices, al final voy a operar mejor en los mercados si no miro lo que ocurre en los mercados que si los miro, ¿no? Sí, pero ¿recomiendas es decir, rebalancear cada 6 meses, cada año, cada 2 años? Normalmente se suele recomendar en un periodo. ¿En qué periodo soléis recomendar vosotros? Sí, depende, digamos, un poco de la persona, si es una persona que le gusta mucho operar en el mercado, si no, dependiendo de su estrategia, pues no es lo mismo si tienes una persona muy conservadora, pues tengo algún alumno, ¿no? Oye, que tiene mucho dinero, sus ingresos le dan para ir de sobra, su objetivo es dejar herencia, pero oye, quiere mantenerla, y él con lo que tiene, pues le da, y entonces tiene la mayoría en renta fija. Claro. O sea, si tienes un 80% de renta fija, no te hace falta rebalancear ni todos los años prácticamente, ¿no? Pero pues si tienes una cartera con más renta variable o algo así, pues sí que conviene más rebalancear. Pues lo normal, a mí lo que me suele gustar es rebalancear una vez al año y luego sí hay ciertos triggers, ¿no? Si ocurren ciertos eventos. Pues, por ejemplo, si la bolsa cae más de un 20%, ¿no? O si los tipos de interés pasan de tal nivel. Vale. Cuando hablamos de invertir en oro, ¿te refieres a oro físico o a papel? Bueno, el oro se puede invertir tanto físicamente como con fondos cotizados también, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece más cómodo con fondos cotizados, pero bueno, a mí sí que me gusta también un poco la inversión en físico. Además es bastante sencilla, ¿no? O sea, claro. Un lingote del tamaño de un móvil, del iPhone o de un Samsung, vale aproximadamente $100.000, ¿no? Entonces, claro, digamos, con algo pequeñito, pues ahorras bastante dinero, ¿no? Y al que le guste eso, al final yo creo que es algo interesante por tener, pues bueno, puedes ahorrar. Pero luego, claro, es más complicado, porque tienes que ir a una tienda de oro, luego si quieres venderlo, pues, bueno, pues te pueden también incluso robar en casa y perder el oro, ¿no? Claro. Entonces, si tú inviertes en un fondo cotizado que replica el comportamiento del oro, que básicamente los fondos cotizados tienen, o sea, están respaldados por oro que está guardado en bóvedas y tú tienes una porción de ese oro. Yo el oro físico le veo la problemática de la custodia. Porque está muy bien adquirir oro, está guay como tú dices, pero claro, luego tenerlo en casa no sé yo hasta qué punto estaría tranquilo teniéndolo ahí. Entonces me genera ahí un poquito de fricción. Sí, totalmente. Es algo chulo, o sea, y luego, bueno, puede ocurrir lo que sea. Yo
O sea, tampoco, personalmente no tengo tampoco mucho oro en casa, no me gusta, pero bueno, pues, quizá tener una pequeña parte pues no está mal, ¿no? Igual que, bueno, ahora con lo del apagón, que todos hemos vivido el kit de emergencia, pues quizá, pues si ocurre algo, un evento catastrófico completamente, pues tener un poco de oro, ¿no? Tener, no te digo 100.000, ¿no? Pero tener 1.000, 2.000 euros o 3.000 o 5.000 en oro como kit de emergencia para catástrofes, pues es una buena idea, ¿no? Porque además te permite... o sea, no pierde valor el oro, porque no pierde valor contra el dinero. De hecho, lo que hace es el dinero, los euros pierden valor con respecto al oro. Y es moneda de cambio mundial. Es moneda de cambio mundial e históricamente, ¿no? Ha sido la moneda de la humanidad durante toda la historia. Claro. ¿Qué piensas de invertir en Bitcoin? Bueno, el Bitcoin al final, digamos, para mí es como el sustituto del oro digital. Vale. No lo va a sustituir, no es que el oro vaya a dejar de existir, pero sí que es una moneda internacionalmente reconocida que no pertenece a ningún país ni a ningún gobierno, pues como si lo son el euro, el dólar, el yuan, el yen. Entonces, se está demostrando que empieza a ser reserva de valor, ¿no? Al final, para que algo sea reserva de valor, como lo es el oro, tiene que haber muchísima gente que confíe que lo es. El oro, porque ya lleva miles de años siéndolo, pues ya todo el mundo confía en el oro. Claro. Y el Bitcoin, bueno, pues está empezando a tener esa confianza internacional. Bueno, ya han empezado los institucionales, ¿no? A adquirir Bitcoin. Yo no lo veo tanto como moneda o como reserva de valor, todavía me cuesta. Yo reconozco que soy bastante pro Bitcoin, pero por la filosofía que tiene detrás. Entonces, sí que lo considero como un activo de alto riesgo, ¿no? Aunque demuestres esas rentabilidades que tiene, ¿no? Y que al final, si entiendes la volatilidad de Bitcoin, porque yo creo que es muy difícil asumir, cuando inviertes en criptomonedas es muy difícil asumir esa volatilidad porque es bestial. Entonces, claro, al que ha invertido en criptomonedas, ve esa volatilidad y luego en bolsa te parece la bola. Bueno, si cae un 3, un 6, un 7, pues me parece bien. No que te cae de un día para otro un Bitcoin un 60, un 50%, un 40% y digo, pues ya está, ha caído. Entonces, yo el Bitcoin como tal es lo que te digo, lo veo como, sí, una parte de esa cartera que tienes que tener, igual que tienes que tener el oro y, bueno, una persona pues querrá más, otras menos, pero me parece un activo a tener en cuenta y que no es tan difícil. Es decir, el resto de criptomonedas, cuidado, aunque haya el top 10 o el top 15 o el top 20, que más o menos parecen ser más estables, pero Bitcoin, por ejemplo, sí que recomendaría tener una parte de tu cartera ahí. Entonces, hablando de fondos indexados, de criptomonedas, de oro, hay una inversión también que se suele recomendar, que es la inversión en dividendos. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Bueno, la inversión en dividendos es una estrategia de inversión que en determinados perfiles es muy buena. No es para todos los perfiles, desde luego, pero sí que hay determinados perfiles que es muy buena opción, ¿no? Que tú analizas las empresas. Entonces, bueno, ya tienes que saber analizar empresas, tienes que entender cómo funcionan los mercados, cómo funcionan los dividendos, o sea, tienes que tener una formación bastante amplia para invertir en dividendos y una vez tú inviertes en dividendos, o sea, inviertes en acciones, perdón, pues, digamos, recibes esos ingresos pasivos de los dividendos que te generan las empresas. Entonces, bueno, es una buena opción. Si una de las ventajas que tiene es más psicológica, ¿vale? Porque financieramente es un poco peor porque, digamos, cada vez que tú recibes dividendos tienes que pagar impuestos, ¿vale? Tienes que pagar el impuesto de capital mobiliario en España y, bueno, en casi todos los países de Hispanoamérica es similar. Entonces, tienes que pagar impuestos y eso te perjudica el interés compuesto. Si tú tienes un fondo de inversión de acumulación a muy largo plazo, pues ese dinero, en vez de salir de ahí, sale un poquito ligeramente, porque sí que los fondos también pagan impuestos, pero acaba siendo menor, ¿no? Que el de las acciones, el que paga los impuestos que pagas por las acciones. Sí. Entonces, si tu objetivo es de muy largo plazo, no tiene tanto sentido, porque estás sacando dinero del interés compuesto. Sí. Pero psicológicamente sí que es muy bueno, ¿vale? Porque si tú estás invirtiendo en bolsa y tú estás recibiendo esos ingresos, ya sea para reinvertir o para pagarte las vacaciones o lo que sea, pues es muy cómodo porque incluso aunque la bolsa caiga,
Si tú has invertido en fondos de acumulación y vuelve al nivel donde estabas, dices, joder, pues mira, pues como que no me ha servido de nada. Claro. Pero si tú has invertido en acciones que te han repartido dividendos, dices, bueno, pero eso que me he llevado, ¿no? Esos dividendos que me he llevado, ¿no? Al final es verdad que el precio de las acciones se igualará con los dividendos, ¿vale? Pero bueno, puede ser una buena forma de inversión. Cuando hablábamos del descuento, ¿no? Que la bolsa descuenta ciertas tal, también hay un dicho muy común, ¿no? Que el dividendo se descuenta del precio de cotización de la acción. Yo el dividendo, la acción, es decir, la inversión en dividendo, lo veo bien y me gusta por dos sentidos que tú ya has comentado. Y es, si tú tienes una estrategia a largo plazo, está muy bien porque puedes ir reinvirtiendo, y a corto plazo le estás viendo resultados. Es decir, para el que empieza y dices si te toca el trimestre, en el primer mes o cuando te toca, decir, mira, pues oye, que me han dado 3 euros. Oye, ya le he visto 3 euros, algo que a lo mejor no se lo ves cuando tienes esa inversión a largo plazo. Ya hablando de rentabilidades y demás, pues depende, ¿no? Porque el dividendo también tiene la opción de que pueda revalorizarse y a incrementar ese dividendo. Entonces hay ciertas estrategias, como todo, pues que tú la adaptas a tu forma de verlo, y la que más se adecue, pues es la que más tienes que adaptar, ¿no? Sí. Entonces hay otra... Sí, esto al final es como... Sí. Con un coche, ¿no? Es como, oye, ¿qué te parecen los todoterrenos? Claro. Oye, pues fantásticos, pero quizá, oye, si vives en Madrid, en el centro y tal, pues a lo mejor te conviene mejor un Smart, ¿no? Entonces, ¿me gustan los todoterrenos? Sí, ¿no? Pues para alguien que está en el campo, o sea, entonces, dependiendo de tu perfil, tendrás que tener tu estrategia de inversión. Hemos hablado varias veces del perfil. ¿Cómo lo soléis calificar? ¿Bajo, medio, alto? ¿O cómo lo soléis hacer para que una persona diga, pues yo estoy en el perfil tal? Vale, o sea, con perfil ahora me refería realmente como a tu estrategia, ¿vale? Nosotros en Economipedia, de hecho, lo que hacemos es analizar junto con el alumno cuál es hacer su plan financiero en base a sus ingresos, sus gastos, sus objetivos financieros, su horizonte de inversión, bueno, pues muchos factores, hacer su horizonte, su plan financiero, y en base a su plan financiero hacer su estrategia de inversión, que es su cartera de inversión, y cómo va a ir pues rebalanceando, cómo la va a adaptar, si va a ser más rentas, si no, si va a ser fondos indexados, si va a ser acciones, a hacer esa cartera. Entonces, el perfil me refiero más a eso, ¿no? Digamos, cómo es toda tu estrategia, ¿no? de inversión. Lo que es el perfil de inversor, propiamente dicho, es, digamos, el perfil de riesgo, ¿vale? Es decir, cómo toleras el riesgo. Eso depende del banco, depende de unos, algunos tienen 5 perfiles, otros tienen 10, otros tienen 4, entonces... Bueno, el perfil de riesgo, realmente, nosotros como lo hacemos, depende de... Bueno, en la mayoría de sitios se suele hacer así, ¿no? Nosotros nos basamos en el CFA Institute, ¿vale? Que es pues la institución financiera más importante a nivel mundial de formación. Entonces, lo separan en 3 partes, ¿vale? Una es tu tolerancia al riesgo, ¿vale? Es decir, un poco lo que tú puedes asumir, o sea, si eres el primero que te tiras a la piscina, ¿vale? Si eres alguien que más... con poca aversión al riesgo, que no te importa jugártela un poco más, o si eres alguien que, oye, pues me da miedo, yo no voy a invertir mucho, ¿no? Luego, tu capacidad de asumir riesgo, ¿vale? Que es si puedes asumirlo o no, por muy arriesgado que seas. Pues yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de, oye, pues un padre de familia, imagínate, que tiene los ingresos justos, que tiene que dar de comer a sus 5 hijos, que al final no llega casi a fin de mes y demás. Oye, pues por mucho que tú te encante el riesgo, por mucho que seas un ludópata, no puedes arriesgar. O sea, tienes que invertir de forma muy conservadora porque no tienes capacidad. Mientras que alguien, por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? Uno de los alumnos, o alguien, digamos, que tiene mucho dinero, que puede vivir perfectamente con un 2% que le dan las letras del tesoro, porque con ese ingreso le sobra, pues realmente tiene una capacidad para asumir mucho más riesgo, ¿no? Porque tiene mucho dinero y puede tener más capacidad. Y luego también depende de tu formación y experiencia, ¿vale? Cuanta más formación y experiencia tienes en los mercados, mayor riesgo puedes asumir. Entonces, en función de estas 3 variables, se configura tu perfil y, digamos, cuanto más arriesgado puedes invertir, pues mayor porcentaje normalmente tienes de activos más arriesgados, ¿no? Como bolsa. Y menos de renta fija o oro y tal. A mí hubo uno de los conceptos que cuando estudiaba la inversión en dividendos que me explotó un poco la cabeza fueron los REITs. ¿Puedes explicarnos qué son?
Sí, los REITs básicamente son empresas que invierten en muebles, ¿vale? Son en Real Estate Investment Trust, ¿no? Son fondos, bueno, son empresas, perdón, que invierten en inmuebles. En España se conocen como SOCIMIs, en México se conocen como fibras, ¿no? Que son empresas que invierten en diferentes tipos de inmuebles. Se pueden dedicar solo a vivienda o pueden invertir en vivienda, en hospitales, en hoteles, en infraestructura, en diferentes tipos de inmuebles. Y luego también hay, además, ETFs o fondos que invierten en REITs. Es decir, que son un fondo que invierte en una cesta de diferentes inmuebles de diferentes REITs, ¿no? O SOCIMIs, que invierten a su vez en inmuebles. Entonces, ¿qué te permite eso? Pues te permite invertir en inmuebles de forma muy diversificada. Claro. ¿Vale? Que si tú inviertes, por ejemplo, en un inmueble, inviertes en, no sé, un piso en Málaga o en un piso en Madrid, pues al final tú tienes un riesgo muy específico de que ese piso pues le pase lo que sea, o te reconstruyan un basurero al lado o tal, o que justo el barrio se deteriore, o lo que sea. La entrada de capital que tienes que aportar. La entrada de capital, que tienes que aportar mucho más dinero, pedir una hipoteca, que tengas una derrama, que se estropee el ascensor, que te haya goteras. En cambio, cuando tú inviertes en un REIT o en un ETF de REITs, al final tú estás invirtiendo pues, en miles y miles de inmuebles, ya no solo vivienda, sino que estás invirtiendo también en hoteles, en puertos, aeropuertos, centros comerciales, oficinas. Entonces, inviertes, digamos, en el activo, en la clase de activo inmuebles, que es algo muy relevante a tener en cartera. Y además tiene la particularidad de que tiene la obligación de repartir el dividendos con el 90% de los rendimientos que tienen, de los beneficios. Sí, en Estados Unidos es más del 90%, 90, ¿no? Si no me equivoco, y en España creo que también está por ahí. Sí, a mí es lo que digo, ¿no? Al final decías, bueno, si no tienes 30.000 o 40.000 para invertir en inmuebles directamente, oye, está esta opción que es magnífica, ¿no? Sí, al final, cuando se compone, lo que hablábamos antes de las carteras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Economipedia tenemos 6, ¿no? Desde el muy conservador hasta el muy agresivo. En casi todos los bancos, y como lo dice el CFA Institute, ¿no? Es que la cartera estándar, la cartera medio, el moderado, digamos, suele tener una representación del mundo, ¿no? Vale. Es decir, si, por ejemplo, la bolsa mundial, que aproximadamente vale 100 trillions, ¿vale? 100 billones europeos de dólares, y la renta fija pesa aproximadamente 120, ¿vale? Sé que es como un 20% más, pues tú tienes que tener, el moderado tiene un 40% de renta variable y un 60% de renta fija. Luego el mercado de vivienda también, bueno, pesa algo más, ¿no? Son 150, 200 trillones, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues tendrías que tener un poco esa ponderación. Igual ocurre, por ejemplo, con distintos activos, ¿no? Con el Bitcoin, por ejemplo. Dices, oye, pues ¿cuánto invierto en Bitcoin, no? Eso me ocurre mucho, ¿no? Pues tanto gente que es como súper aprensiva y no quiere invertir ni un duro porque le da mucho miedo, o gente que es súper fanática, criptobro, que quiere invertir muchísimo ahí, ¿no? Entonces, si tú analizas cuánto vale el Bitcoin o las criptomonedas en el mundo, pues su market cap, su capitalización bursátil actual es más o menos de 1 trillón, ¿vale? Un poco más, 1,5 trillones. Entonces, sobre el mercado global, aproximadamente pesa un 1%. Claro. Entonces, una cartera en perfil moderado estándar debería tener en torno a un 1%. Si tú eres más agresivo o, oye, pues mira, es que me encanta porque es que soy fiel, creo que el Bitcoin es lo mejor del mundo, lo va a petar, es el futuro y demás, oye, pues tienes que tener en cuenta que el punto de partida es un 1%. Entonces, si tú inviertes un 5% en Bitcoin, estás sobreponderando por 5, ¿no? Claro. Entonces, es una buena forma de, oye, pues tampoco asumir riesgos excesivos o por lo menos conocer el riesgo, claro, ¿no? Porque al final conocer el riesgo te permite gestionarlo y poder ganar. Igualmente, oye, pues que sepas que si eres una persona con un perfil agresivo, si tienes 0% en Bitcoin y en Ethereum, pues oye, pues estás muy infraponderado. Claro. Ya una vez que hemos terminado, por decir, el ejemplo de esta persona que iba a invertir y más o menos le hemos dado ciertos pasos, ha llegado a la conclusión de que no quiere invertir él, ¿vale? Y que quiere delegarlo en un asesor financiero. Entonces, me gustaría que aquí explicaras un poco cómo es la figura del asesor financiero, porque
se suele confundir mucho pues con el banquero de turno, ¿no? Entonces, para mí el banquero de turno es una figura donde te tiene que colar ciertos productos y donde no va a velar tanto por ti, sino por sus intereses y por las comisiones que tiene que ir cobrando, como el asesor financiero. Son dos figuras que se suelen mezclar y que yo entiendo que están totalmente separadas. Entonces, explícanos qué hace un asesor financiero y cómo podemos fiarnos de ese asesor financiero o certificar que es una persona cualificada para ello. Sí, al final, digamos, hay que diferenciar completamente, ¿no?, lo que es un banquero tradicional de un asesor financiero. Es verdad que, desgraciadamente, pues la mayoría de los asesores financieros o banqueros que trabajan en bancos pues tienen un conflicto de interés tremendo, ¿no? Yo recuerdo, de hecho, trabajando en un banco, me llegaron a decir, ¿no?, cuando pensaba un poco el cliente, olvídate de esas pijadas, ¿no? Yeah. Entonces, es algo muy duro. Yo, de hecho, fue una de las razones, ¿no?, por las que dejé la banca, porque al final llega un punto que tienes que decidir si el banco o el cliente. Entonces, es muy duro y podría cambiar, y yo creo que con el paso del tiempo va a ir mejorando, pero por ahora no. Entonces, ¿cómo distinguir un buen asesor financiero de uno malo? Pues por esa misma regla, ¿no? Si tiene conflictos de interés contigo. Es decir, si es un juego de suma cero en el que si lo que él gana lo pierdes tú, pues es malo, ¿no? Ya. Es decir, si a él le interesa, por ejemplo, si él gana dinero de las cosas que te está recomendando, es malo. Eso ocurre pues con cualquier cosa prácticamente, ¿no? Con un médico, oye, si él te recomienda una crema o una porque él está ganando mucho dinero, pues tampoco puede que no sea la mejor crema para ti, ¿no? Pues eso ocurre mucho con los fondos o lo que recomiendan muchos banqueros, ¿no? Pero puede ocurrir con un asesor financiero también, que oye, pues él esté ganando dinero de los fondos o los vehículos que te está recomendando, porque pues la gestora de ese fondo a él le paga cuando recomienda ese fondo. Entonces, lo mejor es que busques un asesor financiero que sea completamente independiente, es decir, que no te cobre dinero por gestionar tu dinero. O sea, perdón, que no te cobre por lo que gana por donde tú inviertes, ¿no? Pero sí que es bueno, oye, pues que tú o sea, que es algo que en la cultura española y en la cultura hispana cuesta mucho. En Estados Unidos y en Reino Unido no es así. En Estados Unidos y Reino Unido hay muchísimo asesor financiero que, oye, directamente te cobra un importe fijo, pues te cobra, oye, pues por asesorarte, pues no sé, 2.000 euros por hacerte una cartera, y te hace una cartera que a él le da exactamente igual donde tú estés invirtiendo, ¿no? Sí. Te voy a recomendar lo mejor para ti sin ninguna duda, ¿no? Voy a analizar tu caso para que tú puedas invertir de la mejor manera posible. A mí personalmente me parece mucho mejor un cobro fijo que un porcentaje, porque el porcentaje al final requiere que todos los años te tengo que estar recomendando cosas y al final voy a tener una predisposición a quizá hacerte más cambios de los que debería, porque tengo que justificar mi trabajo. Si en un año no he hecho ningún cambio, aunque sea lo mejor, vas a decir, oye, ¿para qué estoy pagando a este tío, no? Si no he hecho ningún cambio. Claro. Entonces, cuando es un fijo suele ser mejor. No tiene por qué, pues depende al final de los casos, pero bueno, me gusta un fijo. Y así es como puedes detectar, ¿no?, si no tiene ningún conflicto de interés. Sí, yo he visto sobre todo que con grandes patrimonios suelen cobrar un variable. Un variable, bueno, he visto fijo para montarte la cartera y luego un variable de X% en función del beneficio que hayas tenido a final de año. Entonces, te cobran X por montarte la cartera, termina el año, si ha tenido una rentabilidad del 20%, pues te cobra un 10% del beneficio. En este caso que te hablo, es un 10% del beneficio. Y así todos los años. Bueno, ahí vas un poco también a resultado, pero tienes que saber leer lo que tú dices, ¿no? Que no te hagas más movimientos de los que debes simplemente por justificar ese variable. Justo. Me parece muy, muy, muy acertado lo que comentas. Es decir, es que yo quiero lanzar una lanza a favor de los asesores financieros, porque es que es una figura. Es decir, cuando tú tienes un problema legal vas al abogado. Cuando tienes un problema con el médico, vas al médico. Con la vivienda vas al arquitecto. Coño, pues si tú quieres, es decir, no quieres formarte, pero tienes que buscar el bien para tu futuro, porque las pensiones son lo que son y van a llegar hasta donde van a llegar, pues coño, ve a un asesor financiero que te explique, que tú le digas cuál es la situación en la que te encuentras, el objetivo que tienes y que te asesore. Pero sigo pensando en que el sector de los asesores financieros
no es que esté pervertido, pero a lo mejor con Internet, pues no sé si se ha llegado a democratizar o no, pero hay cierto recelo con sentarte con esta persona en concreto. Sí, es una... Vamos, yo creo que poco a poco se va avanzando y según se ha tenido más educación financiera, la gente va sabiendo más estas cosas, por eso es importante formarse, entender bien estas cosas para saber dónde ir. Sí. A ver, en todo caso, es mejor ir al banco a que te lo recomienden a no hacer nada, ¿no? Si tú tienes tu dinero en efectivo, vas a perder seguro, ¿no? Por el efecto de la inflación. O sea, es mejor ir al banco y, aunque tengan sus intereses, te van a asesorar para que inviertas tu dinero. O sea, tampoco son el demonio. Vamos, he conocido gente súper profesional, súper buena en los bancos y es mejor eso que no hacer nada, ¿no? Es verdad que es muchísimo mejor si vas a un asesor financiero independiente que piense en ti y exclusivamente en tus intereses, ¿no? No tanto en los suyos. Pero completamente, ¿no? Al final es verdad que hay ese escollo, ¿no? De esa cultura de que cuesta, ¿no? Ir a un financiero como no cuesta ir a otros profesionales. Yo, en todas las conversaciones me gusta que haya como un inicio y un final, ¿no? En el final lo quiero situar en esta persona que se ha jubilado ya o ha conseguido el objetivo de inversión y tiene, pues, X%, ¿no? de dinero para disponer de él. ¿Cómo soléis recomendar que vaya haciendo esa retirada? Es decir, ¿tú recomiendas que tenga un sueldo, que sea un complemento a la jubilación o la famosa regla del 4%? Sí, dependiendo del perfil, dependiendo de, digamos, si sigue teniendo, digamos, ahorro neto o si, oye, necesita, porque su pensión no le llega para cubrir sus gastos, si necesita gastos de su dinero, de su patrimonio, pues bueno, se puede, digamos, a mí me gusta pues calcular, digamos, cuánto va a necesitar y que reciba eso en rentas. Eso se puede componer incluso con, si recibe dividendos o cupones de bonos o de fondos de inversión, dineros que suele ser, pues, cuando tú recibes dividendos no recibes mes a mes lo mismo, ¿no? A lo mejor un mes recibes 3.000, otro 500, otro nada, otro 7.000. Entonces, tú puedes hacer, digamos, que eso de forma automática, pues a ti te lleguen, haces el cálculo y que te lleguen los 1.200 que necesitas al mes. Entonces, a mí me gusta componerlo de esa manera para que, oye, pues pueda tener ese salario, digamos, de su patrimonio. Vale. En todo esto hay un componente que lo hemos pasado así de soslayo, que es la divisa. ¿Sueles diversificar en divisa o lo que está en dólares lo dejas en dólares, lo que está en euros lo dejas en euros? ¿O cómo diversificas la divisa? Sí, dependiendo del riesgo de la persona, se suele hacer una cosa u otra, ¿no? Cuanto más inviertes en otra divisa, más riesgo estás asumiendo, porque al final, pues, la divisa también varía y se mueve bastante. Y depende un poco también del tipo de activo. Vale. Pues en renta fija, por ejemplo, tiene algo más de sentido, porque, claro, si tú estás recibiendo un 4% de interés, si el euro, por ejemplo, si estás en España, ¿no? Inviertes en Estados Unidos al 4% de interés, y el dólar baja un 10%, tú has perdido un 6%, ¿no? Una inversión conservadora que pierdas un 6% por algo así, pues no tiene mucho sentido. Sí. En cambio, en la parte de bolsa tiene algo más de sentido que inviertas en la divisa extranjera, porque al final luego también tiene descorrelación, ¿no? Cuando una divisa baja mucho, ese país teóricamente pues exporta más, entonces las empresas suben más en precio, ¿no? Entonces tiene algo más sentido en el largo plazo que inviertas. Y también en función de tu objetivo. Pues si tú vas a invertir pues, a un año, pues por ejemplo que poníamos antes, ¿no? Una persona que el año que viene se quiere comprar un piso, pues tienes que tener todo en tu divisa, ¿no? Puedes invertir en otras divisas. Si en cambio inviertes a 30, 40 años, pues tiene mucho más sentido que inviertas en otras divisas. Sí. Y ya por terminar, como consejo final, ¿cuál es el consejo que le daría a cualquier persona que nos está escuchando, que nunca ha invertido y que quiere empezar ese camino hacia su inversión? Que empiece, vamos, yo creo que hay que empezar, sí que formarse, pero tampoco excesiva, o sea, sí que la formación es buenísima, tenemos una escuela de formación en finanzas e inversiones, pero también hay mucha gente que empieza a formarse, entender todo, querer entender todos los componentes del mercado, incluso derivados financieros, que yo recomiendo a un inversor minorista que ni los mire, o sea, ni los toque, no sepa ni lo que es casi, porque le van a hacer mal. Pero que se forme y empiece a invertir, pues poco a poco, que empiece a descubrir lo que es el mercado, porque al final cuando tú tienes el skin in the game, ¿no? Cuando tú inviertes tu dinero en algo, lo vas a ver mucho mejor que si no lo inviertes, o estás parado, o estás siguiendo las noticias simplemente.
cuando tú empiezas a invertir, pues es mucho mejor, ¿no? O sea, lo vas a seguir mucho más. Y además, joder, si tienes el dinero parado en el banco, estás perdiendo mucho dinero. Que la gente no lo ve, pero en 20 años pierdes la mitad de tu dinero por el efecto de la inflación. Claro. Entonces, un dinero que te ha costado tanto ganar, no invertirlo, pues es una pena, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo a la gente formarse para entender cómo funciona el mercado, cómo construir una estrategia para sí mismo, ¿vale? Porque al final, si tú inviertes bien a largo plazo, vas a ganar seguro y vas a ganar mucho dinero, pero es importante que hagas buenas inversiones, que tengas una buena estrategia, que no estés haciendo pues lo que le ocurre a mucha gente, ¿no? Que no sabe muy bien invertir, intenta buscar, de repente pues escucha una acción, pues un día vengo a alguna acción que de repente le cae y no vuelve a invertir en toda su vida, ¿no? Entonces, eso tampoco puede ser. Entonces, es importante tener una buena cartera y evitar, ¿no? Al final, en España lo que yo he visto, ¿no? Como viendo cientos de carteras, lo que suele ocurrir es mucha gente tiene, digamos, el activo más conservador que existe, que tiene su dinero en depósitos o en el banco, en una cuenta remunerada, y luego tiene el otro extremo, ¿no? Tiene las acciones más arriesgadas, tiene criptomonedas, o se juega un montón de dinero a la bolsa, a la lotería, ¿no? Es decir, tiene el lado más extremo conservador y el lado más extremo agresivo. Es como, joder, es que entre medias tienes un abanico inmenso, ¿no? Desde, pues, renta fija un poco más arriesgada con bonos corporativos de alto rendimiento, bonos de gobierno de largo plazo, tienes inversiones en activos alternativos como oro, inmuebles, como lo que estábamos diciendo en rates, tienes bolsa, digamos, más defensiva, tienes bolsa, o sea, tienes, digamos, un abanico de posibilidades gigante que si te haces una cartera bien diversificada vas a ganar mucho más dinero. Al final es como lo que estábamos hablando antes de los objetivos. Tú cuando llegas de tu casa con la compra, pues no metes todo al congelador o todo a la nevera. Pues hay cosas que metes al congelador, cosas que metes en la nevera, cosas que dejas en la despensa, el café y el colacao lo dejas en el armario, ¿no? Entonces, pues con las inversiones ocurre lo mismo, ¿no? En función de tus objetivos tienes que tener un diferente activo de inversión. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Te agradezco mucho que hayas venido por segunda vez. Porque un placer, encantado de venir aquí a Málaga más, está muy bien, hace muy buen tiempo y es un placer. Hay que decir que la primera hubo ahí un error técnico, pero esta vez ha quedado todo de lujo, así que muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Raúl. Venga.